Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje que atravesará las brumas del tiempo hasta alcanzar los páramos helados de una Inglaterra que ya no existe, pero cuyas verdades permanecen tan vivas como el latido de vuestro propio corazón. Esta es la historia de dos almas rotas que encontraron en el silencio lo que las palabras jamás pudieron darles. Una historia sobre el amor que nace no de las promesas susurradas, sino de los gestos callados, de las miradas que dicen más que 1000 discursos, de las manos que se encuentran en la oscuridad cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez habéis sentido que las palabras os han traicionado, que alguien usó su voz para heriros tan profundamente que comenzasteis a desconfiar de cada sonido que emergía de los labios humanos? O quizás habéis conocido el peso del silencio forzado, de tener tanto que decir y ningún medio para expresarlo. Si es así, esta historia fue escrita para vosotros. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me escucháis hoy. Dejadme en los comentarios de dónde sois, porque esta historia de amor victoriana ha viajado ya por todos los continentes, y me fascina saber que nos une algo tan universal como la búsqueda del amor verdadero. Y si esta historia os conmueve, si os hace suspirar o derramar alguna lágrima, os pido que dejéis vuestro like y os suscribáis al canal. Cada gesto vuestro me permite seguir trayéndoos estas narrativas que, aunque hablen de épocas pasadas, nos recuerdan verdades eternas sobre el corazón humano. Ahora preparaos, cerrad los ojos un momento, imaginad el viento helado del norte de Inglaterra, el olor a turba y brezo, el sonido de los cascos de un carruaje sobre un camino de piedra. Año invierno de 1883, a verano de 1884 lugar. Condado de Northumberland, norte de Inglaterra. Escenario Castillo Blackmore Hall, diciembre de 1883. Las ventanas del Castillo Blackmore Hall no habían conocido la luz de las velas en 3 inviernos. Desde las torres más altas hasta los sótanos más profundos, la oscuridad había extendido sus raíces, como la hiedra que cubría los muros de piedra gris, alimentándose del silencio que su señor cultivaba con la dedicación de un jardinero que riega flores venenosas. Lord Edward Ashworth, quinto conde de Blackmore, permanecía sentado junto a la chimenea apagada de su escritorio mientras el viento de diciembre aullaba contra los cristales emplomados. A sus 34 años, su rostro había adquirido la severidad de los acantilados que bordeaban sus tierras, hermoso de una manera brutal, tallado por tormentas que nadie podía ver, pero que todos intuían. Sus ojos, de un azul tan pálido que parecían hielo derretido, no miraban el fuego inexistente, sino algún punto más allá del tiempo, donde las palabras aún significaban algo y las promesas no eran veneno disfrazado de miel. 3 años. 1095 días, desde que Lady Arabella había huido con su hermano Henry, llevándose no solo las joyas de la familia, sino algo infinitamente más valioso, la capacidad de Edward para creer en la voz humana. Cada palabra que ella había pronunciado durante su matrimonio había sido una mentira tan elaborada, tan perfectamente construida, que Edward a veces se preguntaba si había existido algún momento de verdad entre ellos, o si todo había sido una obra de teatro donde él había interpretado el papel del tonto sin saberlo. La voz de Arabella había sido su arma más letal, dulce como el almíbar, suave como la seda, capaz de transformar cada mentira en una verdad aparente. Edward había creído cada palabra, cada susurro nocturno, cada declaración de amor, y ahora, 3 años después, el mero sonido de una voz femenina le producía un malestar físico que comenzaba en el estómago y se extendía hasta las sienes, como si su cuerpo hubiera aprendido a reconocer el peligro que su mente había ignorado durante demasiado tiempo. La puerta del escritorio se abrió con un crujido que cortó el silencio como un cuchillo. Lady Dowager Catherine Ashworth entró sin esperar invitación, sus faldas de luto susurrando contra el suelo de madera como las alas de un cuervo. A sus 62 años, la madre de Edward conservaba la postura erguida y la mirada penetrante que habían caracterizado a las mujeres de su linaje durante generaciones. Sus cabellos, completamente blancos ahora, estaban recogidos en un moño severo que no admitía frivolidades. «El título morirá contigo», dijo sin preámbulos como era su costumbre. 500 años de historia, Ashworth, desaparecidos porque mi hijo prefiere pudrirse en esta tumba de piedra
antes que enfrentar sus responsabilidades. Edward no se volvió a mirarla. Sus dedos tamborilearon sobre el brazo del sillón, un ritmo sin melodía. He cumplido con mis responsabilidades, madre. Las tierras están en orden. Los arrendatarios tienen lo que necesitan. Los impuestos están pagados. Un heredero. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque quieto. Necesitas un heredero, y para eso necesitas una esposa. El tamborileo se detuvo. Edward finalmente giró la cabeza, y algo en su mirada hizo que incluso Lady Catherine retrocediera un paso involuntario. ¿Una esposa? Su voz era tan fría como el viento que golpeaba los cristales. ¿Quiere que traiga otra víbora a este castillo? ¿Otra mujer con palabras dulces y corazón podrido? No todas las mujeres son como Arabella. Todas las mujeres hablan, madre, y donde hay palabras hay mentiras. Lady Catherine apretó los labios hasta que formaron una línea blanca. Conocía a su hijo. Sabía que detrás de esa máscara de hielo había un corazón que había amado con demasiada intensidad, que había confiado con demasiada ingenuidad, y que ahora sangraba en secreto cada noche cuando el castillo dormía y solo los fantasmas escuchaban sus pasos en los corredores vacíos. «Entonces establece tus condiciones», dijo finalmente. «Cualquier condición, pero encuentra una esposa». Edward se levantó, caminó hasta la ventana y observó los páramos cubiertos de escarcha que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El paisaje era tan desolado como su interior, tan hermoso en su devastación como él se sentía en la suya. «Muda», dijo de pronto, y la palabra sonó como un decreto real, irrevocable e imposible. «Si he de casarme de nuevo, será con una mujer que no pueda hablar, una mujer cuya voz no pueda herirme porque no existe. Encuentre usted una mujer muda, dispuesta a convertirse en condesa, madre, y yo firmaré el contrato matrimonial». Lady Catherine palideció. «Edward, eso es imposible». Una sonrisa sin alegría curvó sus labios. «Lo sé, por eso lo exijo». Pero Lady Catherine Ashworth no había sobrevivido 62 años siendo una mujer que aceptara lo imposible como respuesta. Cuando salió del escritorio aquella noche de diciembre, sus ojos brillaban con una determinación que su hijo habría reconocido si la hubiera visto. Era la misma determinación que él mostraba cuando algo le importaba verdaderamente, y encontrar una solución a esta locura le importaba más que cualquier otra cosa. A 300 millas al sur, en una mansión decadente del condado de Suffolk, Miss Evangeline Hartwell observaba caer la nieve a través de una ventana cuyo marco se había podrido hacía años, dejando entrar corrientes de aire que ninguna cortina podía detener. Tenía 20 años y llevaba 12 sin pronunciar palabra. No era sorda. Podía escuchar perfectamente el viento, la risa distante de los sirvientes en la cocina, los pasos de su padre cuando volvía ebrio de sus noches de juego en Londres. No era incapaz de comunicarse. Sus manos podían escribir con una caligrafía tan elegante que su institutriz, antes de ser despedida por falta de fondos, la había comparado con la escritura de los monjes medievales. Su rostro podía expresar emociones con una claridad que hacía innecesarias las palabras. Pero su voz había desaparecido una noche de invierno, 12 años atrás, cuando tenía 8 años y sostenía la mano de su madre mientras la vida se escapaba de ella como agua entre los dedos. Evangeline había gritado pidiendo ayuda. Había gritado hasta que su garganta ardía, hasta que el sabor de la sangre llenaba su boca, hasta que no quedaba aire en sus pulmones. Pero la casa era grande y los sirvientes pocos, y cuando finalmente llegaron su madre ya había partido hacia un lugar donde ningún grito podía alcanzarla. Su padre, Sir Walter Hartwell, le había dicho después, con la crueldad casual de un hombre que no sabía ser de otra manera: «Si hubieras gritado más fuerte, alguien habría venido a tiempo». Esas palabras se habían hundido en el corazón de Evangeline como clavos en madera blanda, y con ellas había muerto su voz. Los médicos la habían examinado, habían declarado sus cuerdas vocales intactas, habían pronunciado palabras como histeria y melancolía femenina, antes de cobrar sus honorarios y marcharse. Su padre había dejado de intentar curarla cuando comprendió que una hija muda era una hija que no podría quejarse de nada. Ahora, 12 años después, Evangeline había construido un mundo de silencio que era simultáneamente su prisión y su refugio. Llevaba siempre un pequeño cuaderno
y un lápiz en el bolsillo de su vestido, comunicándose a través de palabras escritas que nadie tenía tiempo de leer. Había aprendido a expresar con los ojos lo que su boca no podía decir, a hablar con las manos, a llenar el silencio con gestos que la mayoría ignoraba. Era, según los estándares de su época, una mujer defectuosa, invendible en el mercado matrimonial, una carga, y su padre acababa de encontrar la manera de deshacerse de ella. «El conde de Blackmoor», anunció Sir Walter aquella noche, agitando una carta como si fuera un billete de lotería ganador. Uno de los títulos más antiguos de Inglaterra, propiedades en Northumberland, rentas de 10.000 libras anuales. Y quiere una esposa muda. Evangeline leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. Un conde que exigía específicamente una esposa incapaz de hablar. Era tan absurdo que rayaba en lo grotesco, tan extraño que solo podía ser verdad. «Es tu oportunidad, Ivy». Su padre usó el diminutivo cariñoso que hacía años había dejado de sonar cariñoso. «Nuestra oportunidad, las deudas, ya sabes que la situación es desesperada. Y tu hermano Thomas necesita una educación. Sin esto, acabaré en la prisión de deudores y Thomas en las calles». No era una petición, era una condena disfrazada de propuesta. Evangeline miró a su padre, este hombre que había culpado a una niña de 8 años por no gritar lo suficiente, que había apostado la fortuna familiar en mesas de juego mientras sus hijos pasaban frío, que ahora la vendía al mejor postor con la misma facilidad con que vendería un caballo viejo. Y luego miró a Thomas, su hermano menor de 15 años, que observaba la escena desde un rincón con ojos demasiado viejos para su rostro joven. Thomas, que soñaba con ir a Oxford, que leía libros de derecho a la luz de las velas porque no había dinero para lámparas de aceite, que era lo único puro que quedaba en aquella casa decadente. Por Thomas, haría cualquier cosa. Tomó su cuaderno, escribió una sola palabra y la mostró a su padre. «Acepto». El carruaje que llevaba a Evangeline hacia el norte partió una mañana de diciembre tan gris que parecía que el mundo hubiera olvidado los colores. Ella viajaba sola, sin doncella ni acompañante, porque su padre había considerado innecesario gastar dinero en comodidades para un viaje de una sola dirección. Durante 3 días, atravesó una Inglaterra que se volvía cada vez más salvaje, más desolada, más hermosa de una manera que hacía daño. Los campos cultivados del sur dieron paso a bosques densos, luego a colinas ondulantes, y finalmente a los páramos de Northumberland, extensiones infinitas de brezo y hierba, donde el viento no conocía obstáculos y el cielo parecía más grande que en ningún otro lugar del mundo. Evangeline no tenía ilusiones sobre lo que le esperaba. Había leído suficientes novelas para saber que los matrimonios por conveniencia rara vez se transformaban en romances. Había escuchado suficientes chismes para saber que el conde de Blackmoor era un hombre amargado por la traición, un recluso que evitaba la sociedad como si fuera una enfermedad contagiosa. Esperaba frialdad, indiferencia, quizás incluso crueldad. Lo que no esperaba era encontrar en aquel castillo lejano algo que había dejado de buscar hacía mucho tiempo, la posibilidad de ser vista, no como un defecto, sino como un ser humano. Pero eso vendría después. Por ahora, mientras el carruaje se acercaba a las torres de Blackmoor Hall, recortadas contra un cielo de tormenta, Evangeline solo podía pensar en una cosa. Había cambiado una prisión de silencio por otra. La diferencia era que ésta tenía murallas más gruesas. Las puertas del castillo se abrieron para recibirla, y Evangeline Hartwell cruzó el umbral hacia su nueva vida sin saber que acababa de dar el primer paso de un viaje que cambiaría no solo su destino, sino el de un hombre que había jurado no volver a dejarse alcanzar por nadie. Y en algún lugar del castillo, Lord Edward Ashworth escuchó el sonido de las ruedas del carruaje sobre la grava y sintió, por primera vez en 3 años, algo que no era dolor ni indiferencia, era curiosidad. Y la curiosidad, como él descubriría pronto, era solo el primer síntoma de algo mucho más peligroso. Blackmoor Hall emergía de la niebla como un gigante dormido, sus torres medievales mezclándose con las ampliaciones del siglo XVII, en una arquitectura que hablaba de generaciones de poder y orgullo. Las piedras grises estaban manchadas por siglos de lluvia y viento, cubiertas de líquen en algunos lugares, desnudas y brutales en otros. No era un castillo hermoso en el sentido convencional.
Era imponente, severo, construido para resistir invasiones y tormentas por igual. Evangeline descendió del carruaje con las piernas entumecidas por 3 días de viaje y el corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación que no sabía cómo nombrar. El viento del norte la golpeó inmediatamente, tan frío que parecía hecho de cristales diminutos, arrastrando consigo el olor a turba y brezo, a tierra húmeda y antigüedad. Un hombre mayor con librea impecable la esperaba en la entrada. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras la conducía hacia el interior, pero Evangeline captó el destello de curiosidad en sus ojos cuando la observó comunicarse con un gesto de agradecimiento en lugar de palabras. El gran salón la recibió con una oscuridad que parecía tener peso propio. Las ventanas dejaban entrar poca luz incluso a mediodía, y las velas que ardían en los candelabros de hierro forjado apenas conseguían empujar las sombras hacia los rincones. Los retratos de los antepasados Ashworth la observaban desde las paredes con expresiones severas, como si la juzgaran indigna de unirse a su linaje. Y allí estaba él. Lord Edward Ashworth la esperaba junto a la chimenea, la única fuente de calor en aquel salón glacial. Era más alto de lo que Evangeline había imaginado, de hombros anchos y postura rígida, vestido completamente de negro como si llevara luto por algo que nadie más podía ver. Su rostro era el de un hombre que había sido hermoso antes de que el dolor lo tallara en piedra, con pómulos afilados y una mandíbula que parecía esculpida para apretar los dientes contra el sufrimiento. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, azul pálido, casi transparente, como el hielo sobre un lago profundo. La miraban sin calidez pero también sin crueldad, evaluándola con la misma frialdad práctica con que un comerciante evaluaría una mercancía. No había odio en esa mirada, ni desprecio, ni siquiera interés. Solo una especie de resignación calculadora que le decía a Evangeline todo lo que necesitaba saber sobre lo que él esperaba de este matrimonio. Nada, no esperaba nada. Y quizás, pensó ella mientras le hacía una reverencia formal, eso era lo más honesto que alguien le había ofrecido en mucho tiempo. Lady Evangeline Hartwell. No era una pregunta. Su voz era grave, modulada, completamente controlada. Bienvenida a Blackmoor Hall. Mrs. Whitmore la conducirá a sus aposentos en la ala este. La ceremonia será mañana a las 10, en la capilla privada. El vicario local oficiará. No habrá invitados. Evangeline asintió. No había esperado flores ni palabras amables, y la ausencia de falsedad era casi un alivio. Edward la observó un momento más, como si buscara algo en su rostro. Ella mantuvo la expresión serena, la misma máscara de calma que había perfeccionado durante 12 años de silencio forzado. Los sirvientes conocen su condición, continuó él, y la palabra condición sonó extrañamente neutral, sin el desprecio que Evangeline estaba acostumbrada a escuchar. Puede comunicarse por escrito, Mrs. Whitmore se asegurará de que tenga papel y tinta suficientes. Otra reverencia, otro silencio, y entonces, algo inesperado. Edward frunció el ceño levemente, como si algo lo desconcertara. ¿No tiene preguntas? ¿Nada que desee comunicar? Evangeline sacó su pequeño cuaderno del bolsillo del vestido. Escribió con mano firme. ¿Hay algo que el señor desee que yo sepa? Edward leyó la nota. Por un instante fugaz, algo cruzó por sus ojos, algo que podría haber sido sorpresa, o quizás el fantasma de una emoción enterrada hace mucho tiempo. No, dijo finalmente. Nada en absoluto. Se dio la vuelta y se marchó sin despedirse, sus botas resonando contra el suelo de piedra hasta que el sonido se perdió en algún corredor distante. Evangeline se quedó sola en el gran salón, rodeada de retratos que la juzgaban y sombras que parecían respirar. Y por primera vez desde que había aceptado este matrimonio, sintió algo que no era miedo ni resignación, era determinación. Los aposentos de la ala este habían sido hermosos alguna vez. Evangeline podía verlo en los restos de papel pintado que aún se aferraba a las paredes, en los marcos dorados de los espejos, empañados por años de negligencia, en las cortinas de terciopelo que el tiempo había vuelto ásperas y descoloridas. Pero bajo el polvo y el abandono, la habitación conservaba una dignidad silenciosa que resonó en algo profundo dentro de ella. Las ventanas daban a los páramos del este, una extensión infinita de brezo y cielo que cambiaba de color con cada hora,
desde el gris plateado del amanecer hasta el púrpura oscuro del atardecer. Sara, la criada asignada a ella, era una joven de unos 17 años, con mejillas sonrosadas y ojos que parecían incapaces de ocultar cualquier pensamiento. Cuando Evangeline le agradeció con una nota escrita su ayuda para desempacar el modesto baúl, Sara la miró con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido compasión. «Nadie me había agradecido nada por escrito antes, milady», confesó en un susurro, como si temiera ser escuchada. Es muy amable de su parte». Evangeline sonrió y Sara pareció sorprendida de que una sonrisa pudiera decir tanto sin necesidad de palabras. Los primeros días fueron de exploración silenciosa. Evangeline recorría los corredores del castillo como un fantasma, descubriendo habitaciones cerradas y pasillos olvidados, bibliotecas cubiertas de polvo y salones donde los muebles dormían bajo sábanas blancas como sudarios. Blackmoor Hall era un laberinto de memorias abandonadas, y cada puerta que abría revelaba otra capa de la soledad que su nuevo esposo había construido a su alrededor. La biblioteca la conmovió especialmente. Era una sala magnífica, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera de caracol que daba acceso a los niveles superiores. Miles de libros esperaban en sus estantes, pero el polvo que los cubría hablaba de años de abandono. Evangeline se preguntó qué clase de hombre poseía tantos libros y no leía ninguno. El conservatorio la hizo llorar. Había sido un jardín de cristal, un espacio donde las plantas exóticas podían florecer incluso en los inviernos más crudos de Northumberland. Pero ahora solo quedaban macetas vacías y tallos marchitos, fantasmas de vida que nadie había cuidado. Un rosal trepador se aferraba a uno de los cristales rotos, sus ramas desnudas como dedos esqueléticos, buscando una luz que apenas llegaba. Evangeline lo tocó suavemente, sintiendo la textura áspera de la corteza bajo sus dedos. «Tú también has sobrevivido», pensó. «Tú también estás esperando». La ceremonia de matrimonio fue tan breve y fría como todo lo demás en Blackmoor Hall. El vicario, un hombre nervioso que sudaba a pesar del frío, leyó las palabras del ritual con prisa mal disimulada. Edward respondió con monosílabos. Evangeline asintió cuando se le pidió su consentimiento, su silencio aceptado como respuesta válida. No hubo beso, no hubo celebración. Solo una firma en un registro y un anillo de oro que Edward deslizó en su dedo, con la misma emoción con que habría sellado un documento comercial. Cuando todo terminó, él se fue a su escritorio y ella regresó a sus aposentos, y el castillo siguió tan silencioso como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Evangeline era ahora Lady Ashworth, condesa de Blackmoor, y aunque el título no significaba nada para ella, los deberes que conllevaba, sí. Tenía una casa que dirigir, sirvientes que supervisar, un esposo cuyas necesidades debía anticipar, y tenía tiempo, todo el tiempo del mundo para observar, aprender y entender. La primera semana, Evangeline apenas vio a Edward. Él comía en su escritorio, dormía en sus aposentos de la ala oeste, y pasaba las noches caminando por los corredores como un fantasma que no podía encontrar descanso. Ella lo sabía porque escuchaba sus pasos en la oscuridad, el ritmo irregular de alguien que huía de sus propios pensamientos. Pero aunque no se veían, Evangeline comenzó a dejar su marca en el castillo. Empezó con pequeñas cosas: un ramo de acebo silvestre en el gran salón, las cortinas del comedor abiertas para dejar entrar la luz invernal, una manta adicional colocada sobre el sillón favorito de Edward en el escritorio, porque Sara le había contado que el conde solía quedarse dormido allí y despertaba temblando de frío. Después vinieron los cambios más grandes. El conservatorio fue su primer proyecto verdadero. Con la ayuda de Mr. Finch, el jardinero, comenzó a limpiar los cristales rotos, a podar las ramas muertas, a preparar la tierra para nuevas plantas. Era un trabajo físico que la dejaba exhausta al final de cada día, pero también era un trabajo que tenía sentido, que producía resultados visibles, que la hacía sentir útil por primera vez en años. El rosal superviviente fue su obsesión particular. Lo podó con cuidado, lo alimentó con el fertilizante que Mr. Finch preparaba especialmente, lo protegió del frío con telas que ella misma cosía. Y un día, a finales de enero, descubrió un pequeño brote verde emergiendo de una rama que había parecido muerta. Escribió una nota y la dejó en la mesa del conservatorio, donde sabía que nadie la leería.
Incluso en el invierno más cruel, algo sigue vivo bajo la superficie. Solo hay que tener paciencia para verlo florecer. No era para nadie, era para ella misma. Un recordatorio de por qué seguía intentándolo. Los sirvientes comenzaron a cambiar su actitud hacia ella gradualmente, como el hielo que se derrite gota a gota bajo un sol tímido. Mrs. Whitmore, la gobernanta, fue la primera. Era una mujer severa que había servido a la familia Ashworth durante 30 años y que había visto todo. El matrimonio feliz de los padres de Edward, la muerte del viejo conde, el desastre del primer matrimonio, la larga reclusión. Al principio miraba a Evangeline con la misma desconfianza que reservaba para todos los extraños, pero algo cambió cuando encontró una nota en la cocina, escrita con la letra elegante de la nueva condesa. Mrs. Whitmore, el pastel de manzana del domingo estaba delicioso. Me recordó a uno que mi madre solía hacer cuando yo era niña. Gracias por ese momento de dulzura. Era un comentario simple, pero nadie había agradecido a Mrs. Whitmore nada en mucho tiempo. Lady Arabella había tratado a los sirvientes como muebles. El conde los trataba como fantasmas. Y aquí estaba esta joven silenciosa, dejando notas de agradecimiento, como si cada pequeño servicio mereciera reconocimiento. Mr. Crawford, el mayordomo, fue el siguiente. Luego Mrs. Potts, la cocinera. Luego los lacayos, las doncellas, incluso el viejo Mr. Finch, que rara vez hablaba con nadie. Evangeline los conquistó no con palabras, sino con gestos. Un chal tejido para Sarah cuando enfermó de catarro. Una nota de felicitación para el hijo de Mrs. Potts cuando aprobó sus exámenes de aprendiz. Un dibujo de flores que dejó en el cobertizo de Mr. Finch después de que él le enseñara a podar rosales. No pedía nada a cambio, no exigía lealtad ni gratitud. Solo daba silenciosamente, constantemente, como una fuente que no puede evitar fluir, y los sirvientes comenzaron a hablar de ella con un respeto que no se debía solo a su título. La nueva condesa es diferente, decían en la cocina cuando creían que nadie los escuchaba, no como la otra. Nunca pide nada para sí misma, trabaja más duro que cualquiera de nosotros. ¿Habéis visto cómo mira al conde cuando él no se da cuenta? Como si quisiera ayudarlo pero no supiera cómo. Febrero llegó con tormentas de nieve que aislaron Blackmoor Hall del mundo exterior durante semanas enteras. Los caminos se volvieron intransitables, los páramos desaparecieron bajo mantas blancas y el castillo se convirtió en una isla perdida en un océano de hielo. Para Evangeline, el aislamiento no era nada nuevo, pero para Edward, algo estaba cambiando. Comenzó a notarla. No de la manera en que un esposo debería notar a su esposa, no con afecto ni deseo, ni siquiera con verdadero interés. Pero la notaba. Veía las flores frescas que aparecían misteriosamente en los jarrones. Sentía el calor de la manta que alguien dejaba sobre su sillón cada noche. Observaba la transformación gradual del conservatorio desde las ventanas de su escritorio, preguntándose quién había devuelto la vida a un lugar que él había dado por muerto. Y un día, encontró un billete deslizado bajo la puerta de su estudio. El reloj del corredor norte paró a las 3:15. El mecanismo parece dañado por el frío. ¿Desea que disponga el arreglo o prefiere el silencio completo en esa ala? Edward leyó la nota 3 veces. Era una pregunta práctica, nada más. Pero había algo en la forma en que estaba escrita que lo desconcertaba. No había adulación, no había intento de complacerlo. No había las frases elaboradas que Arabella habría usado para manipular incluso la comunicación más simple. Solo una observación precisa y una pregunta directa. Y le daba opciones. No asumía saber lo que él quería. Nadie le había dado opciones en mucho tiempo. Arrugó el billete y lo tiró a la chimenea, furioso por razones que no podía identificar. Pero esa noche, mientras caminaba por los corredores en su insomnio habitual, se detuvo frente al reloj del corredor norte. 3:15. Ella lo había notado. Había notado un detalle insignificante en un ala del castillo que él apenas visitaba, y se había tomado la molestia de informarle, y le había preguntado qué prefería en lugar de actuar por su cuenta. ¿Quién era esta mujer que había traído a su casa? La pregunta lo persiguió hasta el amanecer, y cuando finalmente se durmió en el sillón de su estudio, soñó con una voz que no hacía ningún sonido, pero que de alguna manera lo llamaba por su nombre. Marzo trajo consigo los primeros signos de deshielo, aunque el invierno de Northumberland no cedía fácilmente su dominio. Los páramos seguían cubiertos de nieve, pero aquí y allá,
comenzaban a asomar manchas de tierra oscura, promesas de una primavera que todavía parecía lejana. Evangeline había establecido una rutina. Se levantaba al amanecer, desayunaba sola en el pequeño comedor de la ala este y pasaba las mañanas trabajando en el conservatorio o la biblioteca. Las tardes las dedicaba a la correspondencia doméstica y a planificar con Mrs. Whitmore el funcionamiento de la casa. Las noches las pasaba leyendo junto al fuego de su habitación, escuchando el viento aullar contra los cristales y los pasos de Edward resonar en los corredores distantes. Era una vida solitaria, pero no más solitaria que la que había llevado en Suffolk. Y aquí al menos tenía trabajo que hacer, un propósito que la mantenía ocupada, pequeñas victorias que celebrar cuando un rosal florecía o un rincón olvidado recuperaba su antiguo esplendor. El sistema de comunicación con los sirvientes funcionaba mejor de lo que había esperado. Llevaba siempre su cuaderno consigo, pero también había establecido señales no verbales que hacían innecesarias las notas para las cosas más simples. Un gesto con la cabeza para aprobar algo, un movimiento de la mano para indicar que esperara, una sonrisa para agradecer. Los sirvientes habían aprendido a leerla como se lee un libro querido, conociendo sus expresiones tan bien como conocían las palabras de cualquier otro. Pero con Edward no había tal comunicación. Él seguía evitándola con una determinación que habría sido insultante si Evangeline no hubiera comprendido que no era personal. Edward evitaba a todo el mundo. Se había construido una fortaleza de soledad dentro de las murallas de su castillo y no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a la esposa que él mismo había elegido traer a su hogar. Evangeline lo observaba desde lejos, como se observa un animal herido que se niega a dejarse curar. Notaba cómo sus hombros se tensaban cada vez que alguien le hablaba. Veía el dolor que cruzaba sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. Escuchaba sus pasos en la noche, horas y horas de caminar sin descanso, huyendo de sueños que no lo dejaban en paz. Y se preguntaba qué habría hecho Lady Arabella para romper a un hombre tan completamente. La respuesta llegó de manera inesperada. Una tarde de marzo, cuando Evangeline exploraba el sótano del castillo en busca de muebles que pudieran restaurarse. Había un armario viejo en una esquina, cubierto de telarañas y cajas de papeles olvidados. Al abrirlo, encontró lo que parecían ser registros domésticos de décadas pasadas, facturas amarillentas, inventarios de bodega. Pero detrás de una pila de documentos inofensivos, escondida en un compartimento que parecía diseñado para ocultarla, había una caja de madera labrada. Evangeline la abrió con manos que temblaban sin saber por qué. Cartas, docenas de cartas escritas en una caligrafía femenina elaborada, llenas de cursivas y florituras, y otras con una letra diferente, más angulosa, claramente masculina. El nombre Arabella aparecía en muchas de ellas, y Henry. Evangeline supo con una certeza que le heló la sangre que no debería leer aquellas cartas. Eran privadas, pertenecían a un pasado que no era asunto suyo, a heridas que no tenía derecho a examinar, pero sus ojos cayeron sobre una frase que la hizo incapaz de apartar la mirada. Es demasiado tonto para sospechar. Su confianza es patética. Tendremos suficiente para la primavera. Y otra, cuando hayamos terminado nunca sabrá qué lo golpeó. Es casi demasiado fácil, querido mío. A veces me dan ganas de reír en su cara. Y otra más. No te preocupes por los sentimientos de E. Los hombres como él nacen para ser usados. Es casi un acto de caridad de nuestra parte. Evangeline leyó cada carta con el corazón encogido de horror y compasión. La historia que emergía de aquellas páginas era monstruosa en su frialdad calculada. Lady Arabella y Lord Henry habían planificado todo desde el principio, antes incluso de que Arabella conociera a Edward. Él había sido seleccionado como víctima por su fortuna, su título y su reputación de hombre honorable y confiado. Cada palabra de amor que Arabella le había dicho había sido una mentira. Cada promesa, cada caricia, cada momento de intimidad había sido parte de una actuación diseñada para extraer dinero y ventajas de un hombre que solo había cometido el error de amarla. Evangeline guardó las cartas en su propio baúl, escondidas bajo capas de ropa que nunca usaba. No sabía qué hacer con ellas. Revelarlas a Edward podría destruir los fragmentos de él que aún sobrevivían, pero guardarlas se sentía como una traición de otro tipo. Decidió esperar, observar.
Tratar de entender qué necesitaba Edward antes de darle algo que podría tanto curarlo como acabar de romperlo. Abril llegó con lluvias torrenciales que convirtieron los páramos en un mar de barro y bruma. Evangeline pasaba más tiempo en el interior y sus caminos comenzaron a cruzarse con los de Edward con más frecuencia. Él seguía sin hablarle más de lo estrictamente necesario, pero había comenzado a responder a sus biletes. El primero había sido sobre el reloj del corredor norte. Ella había encontrado una nota en el lugar donde solía dejar las suyas, escrita con una caligrafía angular que reconoció de inmediato. «Repare el reloj. El silencio de esa ala no me pertenece solo a mí». Era una respuesta práctica, nada más. Pero era una respuesta. Era comunicación. Era un puente tendido sobre el abismo que los separaba, frágil como el papel en que estaba escrito, pero real. Evangeline comenzó a escribir más. No solo notas prácticas sobre el funcionamiento de la casa, sino observaciones, pensamientos, pequeños fragmentos de belleza que encontraba en su vida cotidiana y quería compartir con alguien. Los narcisos del jardín sur han comenzado a florecer. Sobrevivieron al invierno más crudo en décadas. Hay algo reconfortante en las cosas que persisten. Dejó la nota en un lugar donde sabía que Edward la encontraría. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Solo quería que él supiera que alguien estaba prestando atención al mundo que lo rodeaba, que la belleza seguía existiendo, aunque él hubiera dejado de buscarla. Pero la respuesta llegó, 2 días después, en el mismo lugar. Los narcisos mueren en verano. La persistencia es solo otra forma de retrasar lo inevitable. Evangeline leyó la nota varias veces. Era cínica, amarga, derrotista, pero también era una conversación. Era Edward hablando con ella, compartiendo algo de sí mismo aunque fuera solo su desesperanza. Ella respondió, «Todo muere eventualmente, pero la muerte en verano es diferente a la muerte en invierno. Una viene después de haber florecido, la otra antes de haber tenido la oportunidad». Y él, «¿Y si florecer no vale el dolor de marchitarse?» Y ella, «Entonces no hay nada, solo invierno eterno. Y yo me niego a creer que eso sea todo lo que existe». La correspondencia continuó, nota tras nota, día tras día. Hablaban de flores y estaciones, de libros que ella había encontrado en la biblioteca, de recuerdos de infancia cuidadosamente editados para no revelar demasiado. Nunca mencionaban el matrimonio que los unía, ni la traición que había llevado a Edward a exigir una esposa muda, ni las cartas que Evangeline guardaba escondidas en su baúl. Pero algo estaba cambiando. Edward comenzó a bajar al comedor para la cena. Ordenó que se pusiera un lugar para Evangeline frente al suyo. No hablaban, por supuesto. Ella no podía, y él no quería. Pero comían juntos, en silencio, y a veces sus miradas se encontraban sobre los candelabros y sostenían el contacto un momento más de lo estrictamente necesario. Los sirvientes observaban estos cambios con esperanza mal disimulada. Mrs. Whitmore comentó a Mrs. Potts que no había visto al conde comer una comida completa en 3 años. Mr. Crawford notó que el señor había pedido que se reabriera el ala oeste por primera vez desde la partida de Lady Arabella. Y Sarah, la joven criada, susurró a las otras doncellas que había visto al conde detenerse frente a las ventanas del conservatorio, observando a la condesa trabajar entre las plantas con una expresión que ninguna de ellas había visto en su rostro antes. No era amor, todavía no, pero era el primer paso hacia algo que podría convertirse en amor, si se le daba tiempo y espacio para crecer, como los narcisos que habían sobrevivido al invierno. Una noche de finales de abril, Evangeline encontró un libro sobre su almohada. Era un volumen de poesía de Tennyson, con un billete marcando una página específica. «Encontré esto en la biblioteca. Pensé que podría interesarle». La página marcada contenía el poema In Memoriam, y una línea estaba subrayada con lápiz: «'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all». Evangeline leyó el poema entero, luego escribió su respuesta y la dejó en el lugar habitual. «Discrepo del poeta. Hay pérdidas de las que no nos recuperamos». Pero quizás ese sea el punto. No nos recuperamos, solo continuamos. A la mañana siguiente encontró la respuesta de Edward. Tennyson era un tonto romántico. La pérdida no ennoblece, solo destruye. Y ella respondió: «Coincido, pero las ruinas a veces se convierten en cimientos». Esa noche, por primera vez desde que había llegado a Blackmore Hall,
Evangeline escuchó algo diferente en los pasos nocturnos de Edward. No eran el caminar inquieto de alguien que huye de sus pesadillas. Eran pasos que se detenían, que vacilaban, que parecían buscar algo en lugar de huir de algo. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Evangeline contuvo la respiración, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través de la madera. Un momento, 2, 3. Luego los pasos se alejaron y ella no supo si sentirse aliviada o decepcionada, pero supo, con la certeza que solo da la intuición, que algo había cambiado irrevocablemente aquella noche. Edward había ido a buscarla, había dudado, había retrocedido, pero había ido, y eso, después de 3 años de aislamiento absoluto, era casi un milagro. Mayo trajo consigo el verdadero despertar de los páramos. El brezo comenzó a reverdecer. Los arroyos se llenaron de agua de deshielo, y el cielo de Northumberland abandonó sus tonos grises perpetuos para mostrar ocasionales retazos de azul que parecían promesas de días mejores. Evangeline había transformado el conservatorio en un pequeño paraíso. Las plantas que Mr. Finch y ella habían sembrado en invierno comenzaban a florecer, llenando el aire de fragancias que el castillo no había conocido en años. El rosal superviviente, aquel que ella había cuidado con tanta devoción, mostraba ya capullos rojos que pronto estallarían en flores. Trabajaba allí cada mañana, las manos hundidas en la tierra, el rostro salpicado de sudor y satisfacción. Era un trabajo sucio, físico, completamente impropio de una condesa, y era exactamente lo que necesitaba para sentirse viva. Edward había comenzado a aparecer en las ventanas del conservatorio con más frecuencia. Nunca entraba, nunca la interrumpía, pero ella sentía su presencia como se siente el sol en la espalda, cálida y constante, aunque no se la mire directamente. Sus notas habían evolucionado. Ya no eran solo intercambios sobre filosofía o literatura. Ahora compartían fragmentos de sus días, pequeñas confesiones que ninguno de los dos habría hecho en voz alta. Edward escribió una noche: Henry era mi mejor amigo antes de convertirse en mi traidor. Solíamos cabalgar juntos por estos páramos cuando éramos niños. Me enseñó a nadar en el lago del norte. Una vez me salvó de ahogarme cuando la corriente me atrapó. Evangeline respondió: la traición de extraños hiere. La traición de quienes amamos nos hace dudar de nuestra propia capacidad de juicio. Pero la culpa no es del que confía, sino del que traiciona esa confianza. Y él: ¿cómo puede usted estar tan segura? Y ella: porque conozco la diferencia entre la debilidad y la bondad. Confiar no es debilidad, es valentía. Usted fue valiente. Ellos fueron cobardes. Edward no respondió esa noche, pero al día siguiente, Evangeline encontró un pequeño ramo de flores silvestres en su lugar habitual del conservatorio. No había nota adjunta. No hacía falta. La paz que estaban construyendo, frágil como era, se hizo añicos una tarde de mayo cuando un carruaje desconocido apareció en el camino de Blackmoor Hall. Evangeline lo vio desde las ventanas del conservatorio. Un vehículo negro y destartalado, tirado por caballos que parecían haber viajado mucho sin descanso. El hombre que descendió de él era alto y delgado, con el mismo cabello oscuro que Edward, pero con un rostro que la enfermedad o la disipación habían marcado prematuramente. Lord Henry Ashworth había regresado. La noticia corrió por el castillo como un incendio. Los sirvientes susurraban en los corredores, intercambiando miradas alarmadas. Mrs. Whitmore había palidecido al reconocerlo a través de las ventanas. Mr. Crawford había enviado inmediatamente aviso a Edward, quien se había encerrado en su estudio sin dar instrucciones. Evangeline observaba todo desde las sombras, invisible como siempre, pero intensamente presente. Conocía a Henry a través de las cartas que guardaba escondidas. Sabía exactamente qué clase de hombre era, qué había hecho, qué era capaz de hacer, y el miedo que sintió no era por ella misma, sino por Edward. La reunión entre los hermanos tuvo lugar en el estudio de Edward. Evangeline no intentó escuchar, no necesitaba hacerlo. Podía imaginar cada palabra, cada acusación, cada excusa. Conocía la historia demasiado bien, pero lo que no esperaba era encontrarse con Henry en el corredor cuando salió de la biblioteca esa tarde. Él la vio antes de que ella pudiera retroceder. Sus ojos, del mismo azul pálido que los de Edward, pero sin ninguna de su integridad, la recorrieron de arriba a abajo
con una evaluación que la hizo sentir sucia. «La esposa muda», dijo, y las palabras sonaron como un insulto aunque su tono fuera cortés. «Qué conveniente para mi hermano, una mujer que no puede contarle a nadie lo que ve u oye». Evangeline mantuvo la expresión serena, pero su corazón latía desbocado. Llevaba un billete en la mano, una nota urgente que había escrito para Edward, advirtiéndole sobre las cartas, sobre la prueba de la conspiración que ella guardaba. Henry notó el papel. «¿Qué tenemos aquí?» Su mano se movió tan rápido que Evangeline no tuvo tiempo de reaccionar. Le arrebató el billete. Lo leyó con ojos que se entrecerraban a cada línea. Cuando terminó, su rostro había cambiado. La máscara de cortesía había desaparecido, revelando algo frío y peligroso debajo. «¿Encontraste las cartas?» No era una pregunta. Las cartas que Arabella y yo escribimos. Evangeline no asintió ni negó. Solo lo miró con la calma de quien ha sobrevivido a cosas peores que un hombre cruel. «Escucha bien, pequeña muda». Henry dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, usando su altura para intimidarla. «Puedes no tener voz, pero tienes manos, y las manos pueden quebrarse. Si entregas cualquier cosa a Edward, te juro que te arrepentirás». Evangeline intentó gritar. Su cuerpo entero se tensó en el esfuerzo. Sintió la presión en su garganta, la desesperación de tener tanto que decir y ningún medio para expresarlo. Pero de su boca solo emergió un siseo de aire, una agonía silenciosa que nadie escuchó. Henry sonrió, disfrutando su poder, y entonces una voz cortó el silencio como un trueno. «Suéltala». Edward estaba al final del corredor, su rostro transfigurado por una furia que Evangeline nunca había visto. Avanzó hacia ellos con pasos que resonaban como sentencias, sus ojos fijos en su hermano, con una intensidad que habría hecho retroceder a hombres más valientes. Henry soltó a Evangeline como si quemara. «Edward, hermano, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?» La voz de Edward era hielo y fuego simultáneamente. «Has entrado en mi casa. Has amenazado a mi esposa. A mi esposa». La énfasis en las palabras sorprendió a todos, incluyendo al propio Edward, pero no se detuvo. «Cada carta que escribiste a Arabella, cada mentira que contaste, cada libra que robaste a través de ella, lo sé todo ahora». Se volvió hacia Evangeline y su voz se suavizó apenas perceptiblemente. «Las cartas, en la biblioteca, tercer volumen de Shakespeare». Ella asintió temblando. La confrontación que siguió fue breve pero devastadora. Con las cartas como prueba, Edward amenazó a Henry con exposición total, no solo social, sino legal, por fraude y extorsión. Los lacayos lo escoltaron fuera de la propiedad sin miramientos. En la puerta, Edward dijo una última cosa. «Si te acercas a ella de nuevo, no habrá abogados, solo tú y yo». Cuando el carruaje de Henry desapareció en el camino, Edward regresó al corredor donde Evangeline permanecía inmóvil, todavía temblando. Por primera vez desde que se conocían, él extendió la mano y tocó la suya. El contacto fue gentil, casi tímido, como si temiera asustarla. «¿Por qué guardaste las cartas tanto tiempo?», preguntó. «Podrías haberme manipulado con ellas, podrías haber exigido cosas». Evangeline sacó su cuaderno con manos que aún no se estabilizaban. Escribió, la caligrafía temblorosa pero legible. «Porque usted ya tenía suficiente dolor, no quería añadir más». Edward leyó, releyó, la miró como si la viera por primera vez. Nadie nunca... No terminó. No necesitaba hacerlo. Se quedaron así un momento largo, sus manos apenas tocándose, el silencio entre ellos ya no vacío, sino lleno de algo que ninguno sabía nombrar todavía. Después, Edward se apartó y se fue a su estudio, pero antes de cerrar la puerta, se volvió una última vez. «Evangeline», dijo usando su nombre por primera vez. «Gracias». Y ella supo, con certeza absoluta, que todo había cambiado. Junio llegó a Northumberland con una suavidad que parecía disculparse por la dureza del invierno pasado. Los páramos estallaron en color, púrpuras y amarillos y verdes que se extendían hasta el horizonte, ondulando bajo brisas que traían el olor del mar distante. Evangeline pasaba horas en los jardines ahora, supervisando la restauración que Mr. Finch y ella habían comenzado meses atrás. Las rosas habían florecido, llenando el aire de una fragancia que parecía borrar los años de abandono. Los setos estaban podados, los caminos despejados, los bancos de piedra limpiados de musgo
para que alguien pudiera sentarse a contemplar la belleza renacida. Pero el cambio más significativo no estaba en los jardines, estaba en Edward. Desde la confrontación con Henry, algo se había alterado en él de manera fundamental. Seguía siendo reservado, seguía evitando la conversación hablada, pero su evitación ya no tenía la cualidad de huida que había caracterizado los primeros meses. Ahora parecía más bien contemplación, como un hombre que examina un territorio desconocido antes de decidir si se atreve a explorarlo, y las cartas que intercambiaban se habían transformado. «No puedo dormir», escribió él una noche de junio, dejando la nota en el lugar habitual. «Pero esta noche no es por las pesadillas, es porque estoy pensando». «¿En qué piensa?», respondió ella. «En usted, en cómo llegó a este lugar donde yo la traje como un objeto y se ha convertido en, no sé cómo llamarlo, en algo que no esperaba». Evangeline leyó esas palabras muchas veces, trazando las letras con los dedos como si pudiera sentir la mano que las había escrito. «Yo también pienso», respondió finalmente, «en el hombre que creí encontrar cuando llegué y en el hombre que estoy empezando a conocer ahora. Son muy diferentes. El primero era una máscara», escribió Edward. El segundo no sé si me atrevo a mostrarlo». «Yo puedo esperar», respondió ella. «Tengo práctica en la paciencia». Los sirvientes observaban estos cambios con una mezcla de esperanza y cautela. Mrs. Whitmore comentó a Mr. Crawford que el conde había pedido que se sirviera el desayuno en el comedor pequeño, donde había luz matutina y espacio para 2 personas. Mr. Crawford notó que el señor había dejado de caminar por las noches, o al menos había reducido sus paseos nocturnos considerablemente. Y Sara, la doncella de la condesa, susurró a las otras criadas que había encontrado a sus señores sentados juntos en el conservatorio una tarde, sin hablar él ni escribir ella, simplemente compartiendo el silencio mientras el sol del atardecer pintaba las plantas de oro. «Es como ver un jardín volver a la vida después de una helada», dijo Mrs. Potts, la cocinera, con la sabiduría de quien ha visto mucho. «No sucede de un día para otro, pero si miras con atención, puedes ver el verde asomando entre el marrón». Una tarde de finales de junio, Edward hizo algo inesperado. Pidió a Evangeline que lo acompañara a cabalgar por los páramos. La invitación llegó en forma de nota, por supuesto. «El clima es favorable y hay un lugar que me gustaría mostrarle. Si está dispuesta, los caballos estarán listos a las 4». Evangeline aceptó sin vacilación. Se puso su traje de montar, el único que tenía, modesto y algo desgastado, y se encontró con Edward en los establos, donde 2 caballos ya ensillados esperaban pacientemente. Cabalgaron en silencio durante 1 hora, atravesando paisajes que parecían sacados de un sueño. Los páramos se extendían a su alrededor como un océano de brezo, interrumpido solo por afloramientos de roca gris y arroyos que brillaban bajo el sol. El viento llevaba consigo el olor a tierra húmeda y flores silvestres, y el cielo sobre ellos era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. El lugar al que Edward la llevaba era una colina baja coronada por las ruinas de una torre antigua. Las piedras habían sido reclamadas por la hierba y el liquen, pero la estructura básica aún era visible. Había sido un puesto de vigilancia, quizás, o una capilla olvidada. Edward desmontó y ayudó a Evangeline a bajar de su caballo. Sus manos se demoraron en su cintura un momento más de lo necesario antes de soltarla. «Este lugar», dijo rompiendo el silencio por primera vez en horas, «pertenece a mi familia desde hace generaciones. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Me contaba historias sobre los vigilantes que habían ocupado esta torre, los hombres que habían dedicado sus vidas a proteger la frontera de los invasores del norte». Evangeline escuchaba, fascinada no solo por las palabras, sino por el hecho de que Edward las estuviera compartiendo con ella. Cuando todo sucedió», continuó, su voz tensándose sobre el nombre como una cuerda de violín afinada demasiado. «Vine aquí solo. Pensé en quedarme para siempre, en convertirme en piedra como estas ruinas y dejar que el viento y el tiempo me borraran». Se volvió hacia ella, y Evangeline vio en sus ojos algo que no había visto antes: vulnerabilidad. El hombre de hielo estaba mostrando las grietas en su armadura. «No lo hice», dijo, «evidentemente, pero tampoco volví a vivir realmente. Hasta...». No terminó la frase. No hacía falta. Evangeline sacó su cuaderno. Escribió: «Hay una diferencia entre existir y vivir. Usted existió durante 3 años.
Quizás ahora esté listo para empezar a vivir de nuevo. Edward leyó la nota. Cuando levantó los ojos, había algo nuevo en ellos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Y usted, Evangeline? ¿Usted vive o solo existe? Ella pensó en la pregunta. Pensó en los 12 años de silencio, en la casa decadente de Suffolk, en el padre que la había culpado y luego vendido, en el matrimonio que había aceptado sin amor ni ilusiones. Escribió: antes de venir aquí existía. Desde que llegué, no estoy segura. Pero hay días en que siento que podría empezar a vivir si alguien me mostrara cómo. Edward tomó el cuaderno de sus manos, lo cerró suavemente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego, con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus rasgos, levantó la mano de Evangeline y la sostuvo entre las suyas. Quizás, dijo, podamos aprender juntos. Se quedaron así, de pie entre las ruinas de una torre olvidada, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte y los páramos se teñían de oro y púrpura. No había promesas en ese momento, ni declaraciones, ni planes para el futuro. Solo dos personas heridas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. El camino de regreso a Blackmoor Hall fue diferente al de ida. Cabalgaban más cerca el uno del otro, sus caballos a veces tan próximos que las rodillas casi se tocaban, y cuando llegaron al castillo y Edward la ayudó a desmontar de nuevo, sus manos se demoraron aún más tiempo que antes. Gracias, dijo ella gesticulando, formando las palabras con los labios aunque ningún sonido emergiera. Edward las entendió perfectamente. Gracias a usted, respondió, por venir, por quedarse, por... Sacudió la cabeza, aparentemente frustrado por su propia incapacidad de expresarse. Evangeline sonrió, y en esa sonrisa había algo que ninguna palabra podría haber comunicado: comprensión, aceptación, la promesa de paciencia infinita. Esa noche, en su habitación, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Nunca creí que volvería a confiar en nadie. Todavía no estoy seguro de poder, pero con usted quiero intentarlo. Evangeline sostuvo la nota contra su pecho mucho tiempo después de haberla leído, sintiendo cada palabra como un latido de esperanza, y por primera vez en 12 años se preguntó si algún día recuperaría su voz. No por necesidad, no por obligación, sino porque tendría algo que decir que merecería ser escuchado. El verano se instaló en Northumberland con una calidez inesperada, transformando los páramos en alfombras de color que se mecían bajo brisas perfumadas. Los días eran largos, la luz del sol se demoraba hasta bien entrada la noche, y el castillo de Blackmoor Hall parecía haberse despertado de un sueño de años, sus piedras antiguas absorbiendo el calor con algo que casi podría llamarse gratitud. Evangeline había establecido una rutina con Edward que ninguno de los dos habría creído posible meses atrás. Desayunaban juntos en el comedor pequeño, compartiendo el silencio cómodo de quienes ya no necesitan llenar cada momento con sonido. Por las mañanas, ella trabajaba en los jardines mientras él atendía los asuntos de la propiedad, pero a menudo se encontraban para almorzar en el conservatorio, rodeados de las plantas que Evangeline había devuelto a la vida. Las tardes las pasaban leyendo en la biblioteca restaurada, y las noches cenaban juntos antes de retirarse a sus respectivas habitaciones, donde las cartas continuaban fluyendo entre ellos como un río que no conoce sequía. Pero había algo que Edward no le había contado. En las semanas siguientes a la confrontación con Henry, había escrito discretamente a varios especialistas médicos de Londres y Edimburgo, preguntando sobre el mutismo y sus posibles causas y tratamientos. La mayoría de las respuestas habían sido inútiles, llenas de términos técnicos que ocultaban ignorancia, o peor, sugerencias de tratamientos bárbaros que Edward había descartado con disgusto. Pero una carta había sido diferente. El doctor William Pemberton, de Edimburgo, había dedicado 20 años de su carrera al estudio de los trastornos del habla y la audición. Su carta estaba llena de preguntas inteligentes sobre las circunstancias del caso, y su tono era compasivo sin ser condescendiente. Más importante aún, mencionaba casos similares que había tratado con éxito, casos de mutismo que no tenían causa física aparente, pero que respondían a enfoques terapéuticos específicos. Edward lo había invitado a Blackmoor Hall sin mencionar nada a Evangeline. No por engaño, se justificaba ante sí mismo, por precaución.
No quería darle esperanzas que pudieran resultar falsas. Y si el médico no podía ayudarla, ella nunca necesitaría saber que había intentado. Pero en el fondo, Edward sabía que había otra razón para su secreto. Tenía miedo. Si Evangeline recuperaba la voz, ¿seguiría siendo la misma mujer que él había comenzado a amar? ¿O las palabras la transformarían, como habían transformado a Arabella, en el monstruo que lo había destruido? Era un pensamiento irracional, lo sabía. Evangeline no era Arabella. Cada gesto suyo, cada nota escrita, cada mirada de comprensión lo demostraba. Pero el miedo no responde a la lógica, y el miedo de Edward Ashworth tenía raíces de 3 años de profundidad. El doctor Pemberton llegó a Blackmoor Hall una mañana de julio, en un carruaje modesto que no delataba su reputación considerable. Era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos de un marrón cálido, que parecían ver más de lo que la mayoría. Su primera impresión fue de competencia tranquila, de alguien que había visto mucho sufrimiento y había aprendido a enfrentarlo sin perder la compasión. Edward lo recibió en su estudio, donde explicó la situación con la mayor objetividad que pudo. El matrimonio concertado, el mutismo de Evangeline, los meses de convivencia que habían revelado una mujer de inteligencia y sensibilidad extraordinarias. No mencionó sus propios sentimientos, no le parecían relevantes para la cuestión médica, pero el doctor Pemberton no era solo un médico del cuerpo. Lord Ashworth dijo cuando Edward terminó: «Antes de examinar a la condesa, necesito entender el contexto más amplio. El mutismo como el que usted describe rara vez es simplemente físico. Suele estar vinculado a experiencias traumáticas que la mente no puede procesar de otra manera. Para ayudar a su esposa, necesito saber todo lo que pueda sobre las circunstancias en que perdió la voz». Edward se tensó. No conocía esas circunstancias. En todos los meses de correspondencia, Evangeline nunca había mencionado cómo o por qué había dejado de hablar. Había asumido que era algo con lo que había nacido, una condición de origen. «Tendría que preguntárselo a ella», admitió. Es una historia que no conozco». El doctor Pemberton asintió, sin juzgar. «Entonces sugiero que ella decida si desea compartirla. No me es posible tratar aquello que no entiendo». La reunión entre Evangeline y el doctor Pemberton tuvo lugar esa tarde, en el conservatorio que ella había transformado. Edward había propuesto usar un salón formal, pero Pemberton había insistido en que la paciente eligiera el espacio, y Evangeline había señalado sin vacilación el lugar donde se sentía más segura. Estaba nerviosa, eso era evidente. Sus manos temblaban ligeramente cuando escribió su primera nota de bienvenida, y sus ojos buscaban a Edward con una frecuencia que revelaba su necesidad de apoyo. Él se quedó, por supuesto, sentado en un rincón, sin participar pero presente, como un ancla que ella podía usar si la corriente se volvía demasiado fuerte. El doctor Pemberton comenzó con un examen físico básico, explicando cada paso antes de realizarlo. Examinó su garganta con instrumentos gentiles, le pidió que respirara profundamente, que abriera la boca, que intentara emitir cualquier sonido aunque fuera mínimo. Cuando terminó, su expresión era pensativa, pero no desesperanzada. «Lady Ashworth, sus cuerdas vocales están perfectamente intactas. No hay ninguna causa física para su mutismo. Esto, aunque pueda parecer desconcertante, es en realidad una buena noticia. Significa que la voz está ahí, esperando. Solo necesitamos encontrar la llave que abra la puerta que la mantiene encerrada». Evangeline asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla compleja de emociones. Edward reconoció algunas: esperanza, miedo, algo parecido al dolor. «Para encontrar esa llave», continuó Pemberton, «necesito entender cómo se cerró la puerta. ¿Puede contarme las circunstancias en que perdió la voz?» Un largo silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido lejano de las abejas en el jardín y el roce de las hojas contra los cristales del conservatorio. Luego, Evangeline tomó su cuaderno. Escribió despacio, deteniéndose varias veces, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. «Tenía 8 años. Mi madre estaba enferma, muy enferma. Una noche estaba en su habitación, sosteniéndole la mano, y ella dejó de respirar. Grité pidiendo ayuda. Grité hasta que mi garganta sangraba. Pero la casa era grande y los sirvientes pocos, y cuando finalmente llegaron era demasiado tarde». Hizo una pausa.
Edward podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero ella las contuvo con una fuerza de voluntad que lo dejó sin aliento. Mi padre me dijo después que si hubiera gritado más fuerte, alguien habría oído a tiempo, que era mi culpa. El doctor Pemberton tomó la nota con manos gentiles. La leyó con expresión grave. Lady Ashworth, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Lo que su padre le dijo era cruel e injusto. Usted era una niña. Hizo todo lo que podía hacer. La culpa no es suya. Nunca fue suya. Su mente, incapaz de procesar ese trauma y esa culpa injustamente impuesta, silenció su voz como forma de protección. Es un mecanismo de supervivencia, no una debilidad. Evangeline escuchaba con los ojos muy abiertos, como si escuchara verdades que siempre había sospechado, pero que nadie había pronunciado nunca. Creo, continuó Pemberton, que en un ambiente seguro, con paciencia y ejercicios específicos, su voz puede volver. Pero debo advertirle, no será rápido y no será fácil. Tendrá que enfrentar el trauma, trabajar a través de él en lugar de rodearlo, y solo funcionará si usted lo desea verdaderamente. Una pausa. ¿Desea usted hablar de nuevo, Lady Ashworth? Evangeline miró al doctor Pemberton, luego miró a Edward, que permanecía inmóvil en su rincón, su rostro una máscara de emociones contenidas. Escribió, «No lo sé. El silencio me ha protegido durante 12 años. Tengo miedo de lo que pasará si lo abandono». «El miedo es natural», asintió Pemberton. «Pero considere esto. El silencio la ha protegido, sí, pero también la ha aislado. La ha mantenido prisionera de un momento que ocurrió hace 12 años, de una culpa que nunca fue suya. ¿Desea usted seguir siendo prisionera o está lista para ser libre?» Evangeline no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos. Esas manos que habían escrito miles de palabras en los últimos 12 años, que habían comunicado todo lo que su voz no podía. Finalmente, levantó los ojos, los fijó en Edward y asintió. Esa noche, después de que el doctor Pemberton se hubiera retirado a la habitación de invitados que le habían asignado, Edward fue al estudio y escribió una nota que hizo llegar a Evangeline. «No tiene que hacer esto por mí, Evangeline. Su silencio nunca fue un defecto para mí. Fue un regalo. Pero si algún día su voz quiere volver, yo estaré aquí para escucharla. No importa cuánto tiempo tome». Ella respondió antes de que amaneciera. «Si lo hago, no será por usted ni por nadie más. Será por mí, porque después de 12 años, creo que finalmente estoy lista para dejar de castigarme por algo que no fue mi culpa. Pero saber que usted estará ahí cuando la puerta se abra, eso hace que el miedo sea más soportable». Edward leyó esas palabras a la luz de una vela, solo en su estudio, y sintió algo que no había sentido en años, gratitud por estar vivo. Porque si no hubiera sobrevivido a Arabella, si hubiera cedido a la desesperación que lo había consumido durante 3 años, nunca habría conocido a esta mujer extraordinaria. Nunca habría descubierto que el silencio podía ser más elocuente que las palabras. Nunca habría aprendido que el amor verdadero no necesita promesas grandilocuentes, solo gestos constantes y presencia paciente. Y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, Edward Ashworth, quinto conde de Blackmoor, tomó una decisión. Iba a luchar por ella, no contra villanos externos ni obstáculos dramáticos, sino contra sus propios miedos, sus propias heridas, su propia incapacidad de confiar. Iba a abrirse poco a poco, día a día, nota a nota, hasta que ella supiera sin lugar a dudas lo que él apenas comenzaba a admitir ante sí mismo, que la amaba, y que su amor no dependía de que ella pudiera hablar o no, dependía solo de que ella existiera. El verano avanzaba y con él los ejercicios que el doctor Pemberton había diseñado para Evangeline. Eran rutinas simples en apariencia, pero agotadoras en ejecución, respiraciones profundas que buscaban reconectar el cuerpo con la voz, intentos de producir sonidos guturales sin forzar las cuerdas vocales, ejercicios de relajación para liberar la tensión acumulada en la garganta durante 12 años de silencio forzado. El doctor Pemberton había regresado a Edimburgo, pero mantenía correspondencia regular con Edward, enviando instrucciones detalladas y preguntando por el progreso de la paciente. Sus cartas eran científicas pero alentadoras, llenas de referencias a casos similares que habían logrado recuperar la voz después de años de mutismo. Evangeline practicaba sola,
en la intimidad de su habitación, donde nadie podía ver sus fracasos ni escuchar los sonidos frustrados que emergían de su garganta como protestas de un instrumento desafinado. A veces lloraba de frustración, otras de agotamiento, pero cada día volvía a intentarlo, movida por una determinación que ni ella misma comprendía del todo. Edward observaba los cambios en ella sin comentarlos. Notaba las ojeras que aparecían bajo sus ojos después de las noches dedicadas a los ejercicios. Veía la tensión en sus hombros cuando pensaba que nadie la miraba, pero también percibía algo nuevo, una chispa de esperanza que antes no existía, un propósito que la iluminaba desde dentro. Sus cartas nocturnas habían adquirido una intimidad que habría escandalizado a la sociedad victoriana si alguien hubiera podido leerlas. No hablaban de amor en términos explícitos, ninguno de los dos estaba preparado para eso, pero hablaban de miedo y esperanza, de heridas antiguas y sueños nuevos, de la soledad que ambos habían conocido y la compañía que estaban aprendiendo a valorar. «Me pregunto», escribió Edward una noche de julio, «si alguna vez me habría atrevido a conocerla realmente si hubiera podido hablar. Las palabras son mi enemigo, o lo eran. Me enseñaron a desconfiar. Pero sus silencios me han enseñado otra cosa, que la comunicación verdadera no necesita sonido, solo necesita honestidad». Evangeline respondió, «El silencio puede ser honesto, sí, pero también puede ser una forma de esconderse. Durante 12 años me escondí en mi mutismo, usándolo como escudo contra un mundo que me había herido. Ahora me pregunto si no será hora de enfrentar ese mundo sin escudo. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero». «¿Qué le gustaría decir?», preguntó él, «si pudiera decir cualquier cosa». Ella pensó mucho tiempo antes de responder. «Diría gracias. A usted por no verme como defectuosa, a Mr. Finch por enseñarme sobre las plantas, a Mrs. Whitmore por las tazas de té en los días fríos. Diría que los amo a todos, a mi manera silenciosa, y quizás, diría su nombre, solo para saber cómo suena en mi propia voz». Edward leyó esas palabras a la luz de las velas y sintió algo en su pecho que podría haber sido alegría si no fuera tan parecido al dolor. Agosto trajo tormentas. No las tormentas suaves del sur de Inglaterra, sino tempestades feroces del Mar del Norte que hacían temblar los cimientos de Blackmoor Hall y convertían la noche en un espectáculo de relámpagos y truenos que no conocían la misericordia. Evangeline temía las tormentas desde niña. Le recordaban la noche en que su madre había muerto, el viento aullando contra las ventanas, la oscuridad apenas penetrada por relámpagos intermitentes, el sonido de sus propios gritos perdiéndose en el estruendo. Esa noche de agosto, la peor tormenta del año, se desató sobre Northumberland sin advertencia. Un momento el cielo estaba claro, al siguiente, el mundo entero parecía desmoronarse en agua y luz y ruido. Evangeline se despertó con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le rompería el pecho. El cuarto estaba a oscuras, la vela de noche apagada por una corriente de aire, y los relámpagos pintaban sombras monstruosas en las paredes. El trueno era tan fuerte que parecía físico, un golpe contra su cuerpo que la dejaba sin aliento, y entonces vinieron los recuerdos. Su madre, pálida en la cama, sus propias manos infantiles aferrándolas de ella, sintiendo cómo la vida se escapaba poco a poco, sus gritos, rasgando su garganta, golpeando contra las paredes de una casa que se había vuelto sorda a su desesperación, la voz de su padre, días después, pronunciando las palabras que la destruirían. «Si hubieras gritado más fuerte», Evangeline se levantó de la cama sin pensar, sin razonar, moviéndose por puro instinto de supervivencia. Necesitaba encontrar a alguien, cualquiera. Necesitaba no estar sola con los fantasmas que la tormenta había despertado. Sus pies descalzos la llevaron por corredores oscuros, subiendo y bajando escaleras que apenas reconocía en su pánico. No sabía a dónde iba hasta que llegó, la puerta del estudio de Edward, donde una luz tenue sugería que él estaba despierto, como siempre, luchando contra sus propios demonios nocturnos. Abrió la puerta sin llamar. Edward levantó la vista del libro que no estaba leyendo, sorprendido por la intrusión. Lo que vio lo hizo levantarse de inmediato. Evangeline en camisón, descalza, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros temblorosos, el rostro mojado de lágrimas que no había notado que estaba derramando. Evangeline se acercó a ella rápidamente.
¿Qué pasó? ¿Está usted bien? Ella abrió la boca. Todo su cuerpo se tensó en el esfuerzo de producir sonido, de romper el silencio de 12 años, de gritar como no había podido gritar desde aquella noche horrible de su infancia. Un sonido ronco emergió de su garganta, luego otro. Luchaba contra una barrera invisible, las venas del cuello marcándose con el esfuerzo, los labios formando una palabra que su voz se negaba a liberar. Y entonces, quebrada, imperfecta, pero inconfundiblemente real, Edward. El mundo se detuvo. El trueno rugió afuera, los relámpagos iluminaron la habitación, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban atrapados en un momento que trascendía la tormenta, un momento en que algo que había estado roto durante más de una década comenzaba, finalmente, a sanar. Edward se quedó inmóvil. Por un instante, no hubo sonido excepto el eco de su nombre en su propia voz, después de años de silencio. Luego, algo en él se rompió, no la frieza que había cultivado durante 3 años. Algo más profundo, un muro que ni siquiera sabía que existía, construido con piedras de dolor y miedo y la certeza de que nunca más confiaría en las palabras de nadie. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, las primeras que derramaba desde la noche en que había descubierto la traición de Arabella. No intentó detenerlas. No había fuerza en el mundo que pudiera detenerlas. La abrazó. Sus brazos la envolvieron como si quisiera protegerla de todas las tormentas del mundo, pasadas y futuras. Ella temblaba contra su pecho, sollozando silenciosamente, y él la sostenía con una desesperación que no sabía que era capaz de sentir. «Otra vez», murmuró contra su cabello. «Por favor, dígalo otra vez». Y ella lo dijo. Esta vez apenas un susurro, frágil como el primer capullo de primavera, pero real. «Edward». Permanecieron así mucho tiempo, abrazados en medio de la tormenta, mientras los truenos se alejaban gradualmente y la lluvia comenzaba a amainar. No hablaron más, él porque las palabras le parecían insuficientes, ella porque una era todo lo que podía ofrecer por ahora, pero era suficiente, era más que suficiente, era un comienzo. Los días que siguieron a la noche de la tormenta fueron de cambios sutiles, pero profundos. Evangeline y Edward no hablaban de lo que había sucedido, pero tampoco podían ignorarlo. Algo había cambiado entre ellos, una barrera había caído, y lo que quedaba era un territorio nuevo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo navegar. Evangeline continuaba practicando los ejercicios del Dr. Pemberton, pero ahora con una determinación renovada. Había hablado, había pronunciado una palabra, solo una, pero era prueba de que podía hacerlo. La puerta que había estado cerrada durante 12 años se había abierto una rendija, dejando entrar un rayo de luz que cambiaba todo. Edward escribió al médico esa misma semana, describiendo lo sucedido. La respuesta llegó días después, llena de entusiasmo profesional pero también de advertencias. Es un avance extraordinario, pero debe proceder con cautela. La voz ha comenzado a despertar, pero el proceso no será lineal. Habrá días buenos y malos, habrá frustraciones y retrocesos. Lo importante es no presionar, no exigir, no crear expectativas que puedan generar ansiedad. Déjela encontrar su propio ritmo y, sobre todo, asegúrese de que sepa que es amada exactamente como es, con vos o sin ella. Edward leyó esas últimas palabras muchas veces. Asegúrese de que sepa que es amada. ¿Lo sabía? ¿Cómo podría saberlo si él nunca se lo había dicho, si apenas se había atrevido a admitirlo ante sí mismo? Una tarde de agosto, Evangeline estaba trabajando en el jardín de rosas cuando Edward apareció a su lado. No era inusual. Él había comenzado a buscar su compañía con una frecuencia que los sirvientes comentaban entre susurros esperanzados. Pero había algo diferente en su actitud hoy, una tensión en sus hombros que ella reconoció como la precursora de algo importante. Se sentaron juntos en uno de los bancos de piedra que Evangeline había limpiado meses atrás. El perfume de las rosas los envolvía, dulce y embriagador, mientras el sol de la tarde pintaba todo de oro. «Necesito decirle algo», comenzó Edward, y su voz sonaba extrañamente insegura para un hombre acostumbrado a dar órdenes. «Debería haberlo dicho antes, pero las palabras y yo tenemos una relación complicada, como usted sabe». Evangeline lo miraba con sus ojos expresivos, esperando, sin presionar. «Cuando la traje aquí», continuó él, «no esperaba nada, ni de usted ni de mí. Cumplía con un deber,
Satisfacía una exigencia de mi madre, nada más. Usted era un medio para un fin, una esposa que no pudiera herirme con palabras, porque las palabras eran todo lo que temía. Hizo una pausa, mirando las rosas en lugar de a ella. Pero usted no era lo que esperaba, no era... Sacudió la cabeza, frustrado por su propia incapacidad de expresarse. Usted llegó a este lugar frío y oscuro, y lo transformó, no con grandes gestos ni declaraciones dramáticas, sino con flores en jarrones vacíos, con mantas sobre sillones fríos, con notas que preguntaban en lugar de exigir, con paciencia infinita para un hombre que no la merecía. Las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de Evangeline, pero no las dejó caer. Quería escuchar todo, cada palabra, sin interrupciones. Y ahora, Edward finalmente se volvió hacia ella, y lo que ella vio en sus ojos la dejó sin aliento. Ahora tengo miedo de nuevo, pero es un miedo diferente. No temo que usted me hiera con palabras. Temo no ser capaz de encontrar las palabras adecuadas para decirle lo que siento. Se quedaron en silencio un momento largo. Luego, Evangeline hizo algo que nunca había hecho. Tomó la mano de Edward entre las suyas y la llevó a su propio corazón, dejándole sentir cómo latía, rápido y fuerte. No necesitaba palabras, él entendía. Y entonces, con un esfuerzo que le hizo temblar todo el cuerpo, Evangeline abrió la boca y produjo un sonido. Yo, también. Era fragmentado, difícil, apenas audible, pero era una respuesta. Era su voz, tan esperada, diciendo las palabras que importaban. Edward la miró como si ella hubiera hecho aparecer estrellas en pleno día. ¿Lo dice en serio? Ella asintió, incapaz de decir más, pero su rostro lo decía todo. Y allí, en el jardín de rosas que ella había devuelto a la vida, Edward Ashworth hizo algo que no había hecho en más de 3 años. Inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso suave, tímido casi, nada como los besos de pasión que los poetas describen. Fue un beso de promesa, de comienzo, de 2 personas que habían sobrevivido a tormentas separadas y ahora se preguntaban si quizás, juntos, podrían encontrar la calma. Cuando se separaron, Evangeline tenía lágrimas en las mejillas, pero sonreía. Y Edward, el hombre que había jurado nunca volver a confiar en nadie, descubrió que su propio rostro reflejaba la misma sonrisa. «No tenemos que apresurarnos», dijo él. «Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo». Ella asintió, apretando su mano, y por primera vez, ambos creyeron que el futuro podría ser algo más que una extensión del pasado. Podría ser algo completamente nuevo. Septiembre llegó con los primeros signos del otoño, hojas que comenzaban a cambiar de color, mañanas más frescas, atardeceres que se adelantaban poco a poco. Los páramos de Northumberland se teñían de oro y cobre, un espectáculo de belleza efímera que Evangeline observaba desde las ventanas del conservatorio con una sensación de asombro que nunca la abandonaba. Su voz regresaba lentamente, como una marea que avanza y retrocede pero que cada vez llega un poco más lejos en la arena. Algunos días podía pronunciar frases completas, aunque ronca y con esfuerzo. Otros, las palabras se atascaban en su garganta y tenía que recurrir a su cuaderno. El doctor Pemberton, en sus cartas, aseguraba que esto era normal, que la recuperación seguiría su propio ritmo y que lo importante era no perder la esperanza. Pero Evangeline no había perdido la esperanza. No podía perderla, no cuando tenía tanto por lo que esperar. Su relación con Edward había florecido como las rosas del jardín. Seguían comunicándose principalmente a través de notas, porque para ambos la palabra escrita había adquirido un significado especial, pero ahora las notas estaban salpicadas de momentos de voz. Su nombre pronunciado en susurros, una palabra de agradecimiento dicha en voz alta, fragmentos de conversación que brillaban como joyas entre los silencios, y los silencios mismos habían cambiado. Ya no eran el vacío de 2 personas que no tienen nada que decirse, sino la plenitud de 2 personas que no necesitan llenar cada momento con sonido para sentirse conectadas. Una tarde de mediados de septiembre, Mrs. Whitmore pidió audiencia con el conde. Su rostro estaba más serio de lo habitual, lo que en una mujer de su natural severidad era significativo. «Milord», dijo cuando estuvo a solas con Edward en el estudio, «tengo algo que informarle. Quizás no sea de mi incumbencia, pero he servido a esta familia durante 30 años y me siento obligada a hablar». Edward
La invitó a continuar con un gesto. «Es sobre la condesa, milord. Los sirvientes hablan. No de manera malintencionada, entiéndame, sino... Bueno, la quieren. Todos la queremos. Lo que ha hecho por este castillo, por nosotros, la forma en que trata a todos con respeto y amabilidad». Mrs. Whitmore se detuvo, aparentemente luchando con sus propias emociones. «Hace mucho tiempo que no había esperanza en Blackmoor Hall, milord, y ella la ha traído, sin pedir nada a cambio». Edward escuchaba en silencio, su rostro impasible. «Lo que quiero decir, milord, es que los sirvientes rezan por ustedes. Cada noche en la cocina, antes de retirarse, rezan para que sean felices, para que el castillo vuelva a estar lleno de risas y algún día de niños». El conde no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era más suave de lo que Mrs. Whitmore le había escuchado jamás. «Gracias, Mrs. Whitmore, por su lealtad, por su honestidad y por sus oraciones». La gobernanta se retiró con los ojos húmedos y Edward se quedó solo con sus pensamientos. Niños. No había pensado en eso desde hacía mucho tiempo. El matrimonio con Arabella había sido estéril, algo por lo que ahora daba gracias al cielo, pero el deber de producir un heredero seguía existiendo. Era, de hecho, la razón original por la que había aceptado casarse de nuevo. Pero ahora la idea de tener hijos con Evangeline no se sentía como un deber. Se sentía como una posibilidad, una esperanza, algo que podría desear por sí mismo y no solo por el título. Tomó papel y pluma y escribió una nota que haría llegar a su esposa. «Mrs. Whitmore me ha informado que los sirvientes rezan por nosotros. Me ha conmovido más de lo que puedo expresar, pero me ha hecho pensar en el futuro, en lo que podríamos construir juntos si nos atrevemos a soñar. No tiene que responder ahora. Solo quería que supiera que estoy empezando a creer que tenemos un futuro y que deseo compartirlo con usted». La respuesta de Evangeline llegó esa noche, deslizada bajo la puerta de su estudio como tantas otras notas, pero diferente en su contenido. «Yo también creo en nuestro futuro y deseo compartirlo con usted, pero antes hay algo que necesito hacer. Necesito enfrentar mi pasado completamente, no solo el trauma de la muerte de mi madre, sino todo lo demás, mi padre, mi infancia, las mentiras que me contaron sobre mí misma. El doctor Pemberton dice que mientras no haga las paces con mi pasado, mi voz seguirá siendo frágil, y yo quiero que sea fuerte. Quiero poder decirle todo lo que siento sin que las palabras se quiebren en mi garganta. ¿Me ayudará?» Edward leyó la nota muchas veces esa noche, y a la mañana siguiente le respondió: «La ayudaré en todo lo que necesite, incluso si eso significa enfrentar dragones». El dragón que Evangeline necesitaba enfrentar tenía nombre y dirección: Sir Walter Hartwell, su padre, que seguía viviendo en la mansión decadente de Suffolk gracias al dinero que el matrimonio de su hija había proporcionado. Evangeline no quería verlo. La idea de encontrarse cara a cara con el hombre que la había culpado, negligido y finalmente vendido, le producía un terror casi físico, pero sabía que hasta que no le dijera lo que necesitaba decirle, una parte de ella seguiría siendo esa niña de 8 años que gritaba en una habitación oscura mientras nadie la escuchaba. Edward propuso acompañarla. Evangeline aceptó con alivio. El viaje a Suffolk les tomó 3 días en carruaje, 3 días durante los cuales Evangeline practicó obsesivamente las palabras que quería decir. Edward la escuchaba con paciencia infinita, corrigiéndola suavemente cuando la ansiedad hacía que su voz se quebrara, alentándola cuando el desánimo amenazaba con vencerla. Sir Walter los recibió con una mezcla de servilismo y resentimiento que resultaba casi cómica. Había envejecido mal en los meses desde la boda de su hija, el alcohol y los excesos cobrándose su precio en un rostro que alguna vez había sido apuesto. «Hija mía», dijo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y Lord Ashworth, qué honor, qué inesperado honor». Evangeline no le devolvió la sonrisa. Se quedó de pie en medio del salón decrépito, observando el lugar donde había pasado su infancia como si lo viera por primera vez. Los muebles vendidos, las manchas de humedad en las paredes, el olor a abandono que impregnaba todo. Y luego, con una voz que temblaba pero no se quebraba, comenzó a hablar. «Padre». La palabra sonó extraña en sus labios después de tantos años de silencio. «Tengo algo que decirle, y usted va a escuchar». Sir Walter palideció. Miró a Edward como buscando ayuda, pero el conde permanecía inmóvil,
su rostro una máscara de frialdad que prometía consecuencias si intentaba interrumpir a su esposa. «Usted me culpó», continuó Evangeline, «por la muerte de mi madre. Me dijo que si hubiera gritado más fuerte, alguien habría oído. Me hizo creer que era mi culpa que ella muriera. Ivy, yo nunca...» Silencio. La palabra salió con una fuerza que sorprendió a todos, incluyendo a la propia Evangeline. «Usted tuvo su turno de hablar durante 12 años. Ahora es el mío». Sir Walter cerró la boca. «Yo era una niña», continuó ella. «Una niña de 8 años que sostenía la mano de su madre moribunda mientras usted estaba... ¿Dónde estaba, padre? ¿En alguna mesa de juego? ¿En alguna taberna? No lo recuerdo. Solo recuerdo que no estaba ahí. Y cuando finalmente llegó, en lugar de consolarme, me culpó». Las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, pero su voz se mantenía firme. «Esas palabras me quitaron la voz. Durante 12 años no pude hablar porque una parte de mí creía que no merecía ser escuchada, que si mis gritos no habían salvado a mi madre, no tenía sentido volver a gritar nunca». Se acercó un paso a su padre, que retrocedió como si ella fuera una amenaza física. «Pero ya no creo eso. Ya no soy esa niña asustada, y ya no le tengo miedo a usted ni a sus palabras, porque he encontrado a alguien que me ha enseñado que mi voz tiene valor, que yo tengo valor, y que la culpa que usted puso sobre mis hombros nunca fue mía para cargar». Un silencio largo. Sir Walter parecía haber encogido, su arrogancia desvanecida ante la mujer que su hija se había convertido. «Lo perdono», dijo Evangeline finalmente. «No porque lo merezca, sino porque necesito ser libre de usted. Pero no quiero volver a verlo. Esta es la última vez». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, donde Edward la esperaba. Él le ofreció su brazo, y ella lo tomó con una mano que ya no temblaba. Juntos salieron de la casa de su infancia, y Evangeline supo que algo dentro de ella había sanado definitivamente. El otoño se había instalado plenamente cuando regresaron a Blackmoor Hall. Los árboles estaban en llamas de color, rojos y naranjas y amarillos, que contrastaban con el gris eterno de las piedras del castillo. El viento había perdido el calor del verano, pero aún no había adquirido el filo del invierno, y los días tenían una cualidad dorada, suspendida, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse un momento para admirar la belleza del mundo. Evangeline había cambiado. Todos lo notaban, los sirvientes que la miraban con un nuevo respeto, Edward, que descubría cada día facetas de ella que el silencio había ocultado, incluso ella misma, cuando se miraba en el espejo y veía a una mujer que ya no se reconocía en la muchacha asustada que había llegado al castillo 9 meses atrás. Su voz era más fuerte ahora, no perfecta, todavía ronca a veces, todavía propensa a quebrarse cuando las emociones eran demasiado intensas. Pero era suya, y la usaba con una libertad que habría sido impensable meses atrás. Había comenzado a hablar con los sirvientes, primero en monosílabos, luego en frases completas. Mrs. Whitmore había llorado abiertamente la primera vez que la condesa le dio los buenos días en voz alta. Sarah, la doncella, había abrazado a su señora sin pensar en el protocolo, y Evangeline había devuelto el abrazo con la misma espontaneidad. Pero era con Edward con quien más hablaba, obviamente. Sus conversaciones eran una mezcla extraña de palabras habladas y escritas, de silencios cómodos y momentos de intimidad que ninguno de los dos habría creído posible cuando todo comenzó. «Cuénteme sobre su infancia», le pidió ella una noche, sentados junto al fuego en el salón pequeño que se había convertido en su refugio favorito. La parte buena, quiero decir, antes de que todo se complicara. Edward reflexionó un momento. «Había un roble enorme», dijo finalmente, «en el lado este de los terrenos. Mi padre me construyó una casa del árbol allí cuando tenía 7 años. Pasaba horas en ella, leyendo, soñando, fingiendo ser un caballero medieval defendiendo el reino de los invasores. ¿Sigue ahí el roble? Sí, pero no he ido en años. Después de... Bueno, dejé de hacer muchas cosas que antes me daban alegría». Evangeline se levantó y extendió la mano hacia él. «Lléveme», dijo. «Quiero verlo». Caminaron juntos bajo la luz de la luna, atravesando jardines que dormían en espera del invierno, hasta llegar al roble que Edward había descrito. Era un árbol magnífico, antiguo y nudoso, con ramas que se extendían como brazos protectores sobre un pequeño claro. La casa del árbol seguía allí,
desvencijada por los años pero todavía reconocible. «No creo que aguante mi peso ahora», dijo Edward con una media sonrisa. «No hace falta subir», respondió Evangeline. «Basta con saber que está aquí, que la alegría que sintió de niño no desapareció, solo se escondió, como mi voz». Edward la miró en la penumbra plateada, esta mujer que había llegado a su vida como una obligación y se había convertido en su salvación. «La amo», dijo. Las palabras salieron sin que las planificara, sin las elaboradas frases que había ensayado mentalmente durante semanas. Solo 3 palabras simples, dichas en voz baja bajo un roble centenario, mientras las hojas de otoño caían a su alrededor como bendiciones doradas. Evangeline no respondió inmediatamente, pero tomó su rostro entre sus manos y lo besó, y cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas que no intentó ocultar. «Yo también», dijo. «Te amo». Era la primera vez que lo tuteaba. Era la primera vez que cualquiera de los dos pronunciaba esas palabras en voz alta. Y bajo el roble que había sido testigo de la infancia de Edward, comenzó una nueva etapa de sus vidas, más honesta, más valiente, más llena de promesas que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Noviembre trajo las primeras nieves del invierno, suaves todavía, apenas un manto blanco que cubría los páramos como encaje sobre terciopelo oscuro. El castillo se preparaba para los meses fríos, se sellaban ventanas, se almacenaba leña, se preparaban conservas en la cocina mientras Mrs. Potts supervisaba todo con su eficiencia habitual. Evangeline y Edward habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Las mañanas las pasaban separados, ella en sus proyectos del conservatorio y la supervisión de la casa, él en sus asuntos de la propiedad. Pero las tardes y las noches eran suyas, horas de conversación y lectura compartida, de paseos por los corredores del castillo descubriendo rincones que ninguno conocía, de silencios que ya no eran refugio contra el dolor, sino expresión de una intimidad que no necesitaba palabras. La relación física entre ellos había progresado con la misma lentitud deliberada que todo lo demás. Edward no presionaba. Había visto demasiado daño causado por hombres que exigían lo que no se les daba voluntariamente. Y Evangeline, aunque lo amaba, todavía estaba aprendiendo a habitar un cuerpo que había pasado 12 años siendo ignorado, a expresar deseos que nunca había creído tener derecho a sentir, pero poco a poco los besos se volvieron más frecuentes, las caricias más audaces, los silencios más cargados de una tensión que era anticipación en lugar de ansiedad. Una noche de mediados de noviembre, Evangeline tomó una decisión. No dejó una nota esta vez. Fue directamente a la habitación de Edward, donde sabía que él estaría despierto, leyendo como solía hacer cuando no podía dormir. Llamó a la puerta. Esperó. Cuando él abrió, vestido informalmente con solo camisa y pantalones, su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. «Evangeline, ¿está todo bien?» Ella entró sin responder, cerrando la puerta tras de sí. Lo miró a los ojos, esos ojos azules que habían sido hielo cuando llegó y que ahora brillaban con una calidez que la hacía sentir querida de una manera que nunca había conocido. «Todo está bien», dijo. «Estoy aquí porque quiero estar». Edward entendió. Por supuesto que entendió. Habían aprendido a leerse el uno al otro mejor que cualquier libro. «¿Estás segura?» «Estoy segura». Lo que siguió fue gentil y torpe y perfecto en su imperfección. Dos personas que se amaban encontrándose de la manera más íntima posible, con paciencia y respeto, y momentos de risa, cuando las cosas no salían exactamente como esperaban. Edward trataba a Evangeline como si fuera algo precioso que temía romper, y ella lo guiaba con gestos y susurros, comunicándose como siempre lo habían hecho, más allá de las palabras, en un lenguaje que solo ellos conocían. Después, yacían juntos en la oscuridad, entrelazados, escuchando el viento de invierno golpear los cristales. «Gracias», dijo Evangeline suavemente. «¿Por qué? Por esperarme, por no exigir nada, por amarme exactamente como soy». Edward la abrazó más fuerte. «Gracias a usted», respondió, «por enseñarme que el amor no necesita ser ruidoso para ser real, que a veces los sentimientos más profundos son los que se expresan en silencio». Se durmieron así, juntos por primera vez, mientras la nieve seguía cayendo sobre Blackmoor Hall, cubriendo el mundo de blanco
y prometiendo un nuevo comienzo. Diciembre llegó con más nieve y los preparativos para la Navidad. Era la primera Navidad de Evangeline en Blackmoor Hall, y estaba decidida a hacerla especial. Durante años, el castillo no había celebrado la festividad de ninguna manera significativa. Edward había preferido ignorarla, como ignoraba todo lo que pudiera recordarle los días más felices antes de la traición. Pero este año sería diferente. Evangeline coordinó con Mrs. Whitmore la decoración del gran salón, ramas de acebo y muérdago, velas en cada repisa, un árbol de Navidad que Mr. Finch y los jardineros trajeron del bosque de la propiedad. Los sirvientes participaron con entusiasmo, aliviados de ver el castillo volver a la vida de una manera que no habían presenciado en años. Edward observaba estos preparativos con una mezcla de resistencia y curiosidad. Parte de él quería protestar, rechazar cualquier intento de alegría que pudiera recordarle lo que había perdido. Pero otra parte, una parte que crecía cada día bajo la influencia de Evangeline, comenzaba a preguntarse si quizás estaba listo para crear nuevos recuerdos que reemplazaran los dolorosos. Una tarde, mientras Evangeline supervisaba la colocación de guirnaldas en la escalera principal, Edward se acercó a ella. «Nunca le pregunté», dijo en voz baja, «cómo eran las Navidades en su casa cuando era niña». Evangeline dejó lo que estaba haciendo y lo miró. «Antes de que mi madre muriera», dijo, «eran mágicas». Ella decoraba toda la casa con sus propias manos, horneaba galletas que olían a canela y miel, me cantaba villancicos mientras me ayudaba a colgar mi media en la chimenea. Una pausa. Después de que ella se fue ya no hubo Navidades. Mi padre no veía el sentido de celebrar nada, y yo no tenía voz para cantar los villancicos que ella me había enseñado. Edward tomó su mano. «Quizás», dijo, «este año podamos comenzar nuevas tradiciones». Tradiciones nuestras. Evangeline sonrió, y en esa sonrisa había todo lo que necesitaba decir. La víspera de Navidad, mientras el castillo dormía y la nieve caía silenciosa sobre los páramos, Evangeline y Edward se sentaron juntos frente al árbol decorado, sus luces titilando como estrellas diminutas. «Tengo algo para usted», dijo Evangeline, sacando un pequeño paquete envuelto en papel azul. Edward lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno, encuadernado en cuero suave, con las iniciales EA grabadas en la portada. «Para sus pensamientos», explicó ella, «para las cosas que quiere decir pero no encuentra las palabras, para que siempre tenga una forma de comunicarse, como la tuve yo durante tantos años». Edward acarició el cuaderno, conmovido por el simbolismo del regalo. «Yo también tengo algo», dijo, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Dentro había un anillo. No el anillo de boda simple que le había dado meses atrás, sino uno nuevo, elaborado, con una esmeralda central rodeada de diamantes diminutos. «El anillo de mi abuela», explicó, «la mujer más fuerte que conocí antes de usted. Pensé que debería pertenecer a alguien digno de él». Evangeline contempló el anillo con lágrimas en los ojos mientras Edward lo deslizaba en su dedo. «Te amo», dijo ella, las palabras fluyendo con una facilidad que habría sido imposible un año atrás. «Y yo te amo a ti», respondió él, «más de lo que creí capaz de amar a nadie». Se besaron bajo las luces del árbol de Navidad, y afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, borrando las huellas del pasado y dejando solo el lienzo limpio del futuro. Enero de 1885 llegó con tormentas que aislaron Blackmoor Hall del mundo exterior durante semanas. Pero dentro del castillo, la vida continuaba con una calidez que contrastaba con el frío exterior. Evangeline había comenzado a notar cambios en su cuerpo que al principio atribuyó al agotamiento del invierno, náuseas matutinas, una sensibilidad inusual a ciertos olores, un cansancio que ninguna cantidad de sueño parecía aliviar. Fue Mrs. Whitmore, con su experiencia de décadas y su ojo perspicaz, quien primero sospechó la verdad. «Milady», dijo una mañana encontrando a Evangeline pálida después de haber rechazado el desayuno, «¿cuándo fue su última indisposición mensual?» Evangeline se ruborizó, hizo cálculos mentales y palideció por una razón completamente diferente. Hace casi 2 meses», susurró. Mrs. Whitmore sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que Evangeline le había visto. «Deberíamos llamar al médico para confirmarlo, milady».
Pero yo diría que Blackmore Hall tendrá un heredero antes del otoño. Evangeline no sabía cómo dar la noticia a Edward. Después de todo lo que habían pasado, después de la traición de Arabella y los años de soledad, ¿cómo reaccionaría ante la perspectiva de la paternidad? El médico confirmó las sospechas de Mrs. Whitmore una semana después. Evangeline estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas. El bebé nacería en agosto, si todo iba bien. Esa noche, en lugar de bajar a cenar, Evangeline envió una nota a Edward pidiéndole que subiera a sus aposentos. Él llegó preocupado, temiendo una recaída de su mutismo o alguna otra crisis. «¿Qué sucede?», preguntó nada más entrar. «¿Estás bien?». Evangeline estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz de las velas. Se volvió hacia él, y en su rostro había una mezcla de emociones que él no supo interpretar. Miedo, esperanza, alegría, incertidumbre. «Estoy bien», dijo. «Más que bien, pero tengo algo que decirte y no sé cómo lo tomarás». Edward se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Puedes decirme cualquier cosa». Evangeline respiró hondo. «Voy a tener un hijo». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, claras y firmes. «Nuestro hijo». El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. Edward la miraba como si no comprendiera las palabras, como si fueran en un idioma que no conocía. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos contaban una historia de emociones en conflicto, de viejos miedos chocando contra nuevas esperanzas. «Un hijo», repitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí». Evangeline apretó sus manos. «Sé que esto no era lo que esperabas cuando me trajiste aquí. Sé que el matrimonio fue solo un acuerdo, una forma de cumplir con tu deber sin arriesgarte a ser herido de nuevo. Pero este niño es real, es nuestro, y necesito saber qué sientes al respecto». Edward la soltó. Retrocedió un paso, luego otro. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de agitación que Evangeline raramente le había visto. «Un hijo», dijo de nuevo. «Mi hijo, nuestro hijo». Y entonces, para completa sorpresa de Evangeline, se echó a reír. No era una risa histérica ni amarga, era una risa de pura alegría, de alivio, de asombro ante los giros impredecibles de la vida. Era la risa de un hombre que había renunciado a la felicidad y la había encontrado de todas formas. «Evangeline», dijo, volviendo a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Un hijo. Vamos a tener un hijo. ¿Estás feliz?» «¿Feliz?». La besó, intenso y profundo. «Estoy aterrorizado. Estoy maravillado. Estoy completamente seguro de que no tengo idea de cómo ser padre. Pero sí, estoy feliz. Más feliz de lo que creí que volvería a estar». Evangeline rió entonces, una risa mezclada con lágrimas de alivio. «Aprenderemos juntos», dijo, «como hemos aprendido todo lo demás». «Juntos», repitió él. «Sí, juntos». Esa noche, mientras yacían abrazados en la oscuridad, Edward con la mano sobre el vientre todavía plano de Evangeline, donde crecía la promesa de su futuro, ambos supieron que el último muro había caído. No quedaban secretos entre ellos, no quedaban miedos que no pudieran enfrentar. Solo quedaba el amor, improbable y perfecto, que había nacido del silencio y florecido en palabras susurradas bajo la luz de las velas. El verano de 1885 llegó a Northumberland con una gentileza que parecía diseñada especialmente para dar la bienvenida a la nueva vida que pronto llegaría al mundo. Los páramos estaban en plena floración, el brezo pintando el paisaje de púrpuras y rosas, los arroyos cantando canciones de abundancia. Evangeline estaba en el 8º mes de su embarazo. Su vientre era una curva suave bajo los vestidos de verano que Mrs. Whitmore había mandado confeccionar especialmente para ella, vestidos de colores claros que la hacían parecer una figura de un cuadro renacentista, madonas de campo, diosas de la fertilidad doméstica. Su voz había continuado fortaleciéndose a lo largo de los meses. Ya no había ronquera, ya no había vacilaciones, excepto en los momentos de emoción más intensa. El doctor Pemberton, que había visitado Blackmore Hall en primavera para verificar tanto el embarazo como el progreso de su antigua paciente, había declarado la recuperación completa, atribuyéndola tanto a los ejercicios como al ambiente de amor y seguridad que claramente rodeaba a la condesa. Edward había florecido también, aunque de una manera menos visible. Seguía siendo un hombre reservado,
poco dado a demostraciones públicas de afecto o a discursos elaborados. Pero quienes lo conocían veían la diferencia. La tensión que había habitado sus hombros durante años se había aliviado, las líneas de su rostro se habían suavizado, y sus ojos, aquellos ojos de hielo que habían mirado al mundo con desconfianza durante tanto tiempo, ahora brillaban con una calidez que los sirvientes todavía comentaban con asombro. La habitación del bebé había sido preparada con cuidado. Estaba en el ala este, cerca de los aposentos de Evangeline, decorada con papel pintado de pájaros y flores, con una cuna de madera que había pertenecido a generaciones de Ashworths y con estantes llenos de libros y juguetes que Edward había encargado de Londres con una atención al detalle que revelaba más de sus sentimientos que cualquier declaración. Una noche de agosto, Evangeline despertó con un dolor sordo en la parte baja de la espalda. No se alarmó. El médico le había dicho que experimentaría molestias en las últimas semanas, pero cuando el dolor se intensificó y comenzó a moverse hacia el frente, supo que el momento había llegado. Edward tocó el hombro de su esposo, que dormía a su lado como hacía cada noche desde que ella le había permitido quedarse. «Edward, despierta». Él se incorporó inmediatamente, los ojos todavía nublados por el sueño, pero alertas. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» «El bebé», dijo ella y no necesitó decir más. Lo que siguió fueron horas de intensidad que Evangeline recordaría por el resto de su vida. El dolor, por supuesto, fue considerable, pero fue un dolor con propósito, un dolor que conducía hacia algo maravilloso. La partera del pueblo llegó con el amanecer, una mujer robusta de manos capaces y voz tranquilizadora. Mrs. Whitmore supervisaba todo con la competencia de quien ha visto nacer a varias generaciones. Y Edward no se movió del lado de Evangeline ni un momento, sosteniendo su mano, limpiando su frente, susurrándole palabras de aliento que ella apenas escuchaba, pero que de alguna manera la anclaban al presente. Y luego, con el sol del mediodía brillando a través de las ventanas del conservatorio, que Evangeline había insistido en usar como sala de parto porque quería que su hijo naciera rodeado de vida y color, llegó el momento. Un último esfuerzo. Un grito que fue liberación tanto como dolor, y luego el llanto de un bebé. «Es una niña», anunció la partera, envolviendo a la criatura en una manta blanca. Una niña perfecta. La pusieron en los brazos de Evangeline, y ella la miró. Esta pequeña persona, que era la combinación de ella y Edward, esta promesa de futuro envuelta en piel suave y ojos que todavía no sabían ver el mundo. Edward estaba a su lado, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas sin que intentara detenerlas. «Es hermosa», susurró, «tan hermosa como su madre». Evangeline levantó la vista hacia él. «¿Cómo la llamaremos?» Habían discutido nombres durante meses, incapaces de decidirse, pero ahora, mirando a su hija, la respuesta pareció obvia. «Catherine», dijo Edward, «como mi madre, pero la llamaremos Kate». «Kate», repitió Evangeline probando el nombre. «Kate Ashworth. Me gusta». Las semanas que siguieron fueron de adaptación y maravilla. Kate era una bebé relativamente tranquila, que lloraba solo cuando tenía hambre, o necesitaba que la cambiaran, y que pasaba el resto del tiempo observando el mundo con ojos que ya mostraban indicios del azul Ashworth. Evangeline descubrió en sí misma instintos maternales que no sabía que poseía. La alimentaba, la mecía. Le cantaba las canciones que su propia madre le había cantado tantos años atrás, canciones que habían permanecido en silencio en su memoria durante más de una década y que ahora fluían de sus labios como si nunca hubieran sido olvidadas. Edward era un padre más involucrado de lo que la sociedad de su época consideraría apropiado. Pasaba horas en la habitación del bebé, observándola dormir, sosteniéndola cuando Evangeline necesitaba descansar, hablándole en voz baja sobre la historia de su familia, los páramos que un día exploraría, los libros que le leería cuando fuera mayor. «Le estás enseñando a hablar», comentó Evangeline una tarde, encontrándolos así, Edward con Kate en brazos, explicándole algo sobre los diferentes tipos de nubes que se veían por la ventana. «Le estoy enseñando a escuchar», corrigió él con una sonrisa, «que es igual de importante». Un año después del nacimiento de Kate, Evangeline estaba sentada en el jardín de rosas, observando a su hija dar sus primeros pasos tambaleantes sobre la hierba, mientras Edward caminaba detrás de ella con los brazos extendidos, listo para atraparla si caía.
El sol brillaba sobre Blackmoor Hall, iluminando las piedras antiguas, las ventanas limpias, los jardines florecientes. El castillo había vuelto completamente a la vida. Los 15 sirvientes se habían convertido en 30. El ala oeste estaba reabierta y ocupada por huéspedes ocasionales, y el sonido de risas y conversaciones llenaba los corredores que antes habían conocido solo el silencio. Lady Catherine, la madre de Edward, había venido a conocer a su nieta y se había quedado un mes, alternando entre lágrimas de felicidad y consejos no solicitados sobre la crianza de niños. Había mirado a Evangeline con ojos que reflejaban un respeto profundo. «Usted lo salvó», le había dicho una tarde cuando estaban solas. «Mi hijo estaba perdido y usted lo encontró. Nunca podré agradecérselo lo suficiente». Evangeline había sonreído. «Él también me salvó a mí. Nos salvamos mutuamente». Ahora, observando a Edward perseguir a Kate por el jardín, escuchando las risas de ambos mezclarse con el canto de los pájaros y el murmullo del viento, Evangeline pensó en todo lo que había ocurrido para llevarla a este momento. La pérdida de su madre, los 12 años de silencio, el matrimonio por conveniencia con un hombre que odiaba las palabras, la lenta reconstrucción de sus vidas, ladrillo a ladrillo, nota a nota, silencio a silencio. Nada de eso había sido fácil, nada de eso había sido predecible, pero todo, absolutamente todo, había valido la pena. «Mamá». Kate corrió hacia ella con pasos inseguros, sus bracitos extendidos. «Mamá, mamá». Evangeline la recibió en sus brazos, levantándola, haciéndola girar mientras la niña reía con esa alegría pura que solo conocen los que todavía no han aprendido a temer al mundo. Edward las alcanzó, envolviendo a ambas en sus brazos. «Mis chicas», dijo, «mis hermosas chicas». Se quedaron así un momento largo, los tres juntos, formando un círculo perfecto bajo el sol del verano. Y Evangeline supo, con una certeza que no necesitaba palabras ni silencios para expresarse, que había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo toda su vida. No era una voz, aunque su voz había regresado. No era un hogar, aunque Blackmoor Hall se había convertido en el suyo. Era esto, este amor improbable, esta familia construida sobre ruinas, esta felicidad que había florecido en el lugar más inesperado. «Te amo», dijo a Edward, y las palabras salieron tan fáciles, tan naturales, como si siempre hubieran estado esperando ser pronunciadas. «Y yo a ti», respondió él, «hoy, mañana, siempre». Kate gorgoteó algo que podría haber sido su intento de decir amor, o simplemente un sonido feliz de bebé. No importaba, el significado era el mismo. Y en el jardín de rosas de Blackmoor Hall, bajo un cielo tan azul como los ojos Ashworth, una familia que nunca debería haber existido celebraba su existencia de la única manera que sabía, en silencio, en palabras y en todo lo que había entre ambos,